Hace unos días se empezó a circular en redes sociales sobre que había una reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para tomar el gobierno los datos biométricos de las personas. Se han circulado rumores, miedos y demás. Y nos dimos a la tarea de invitar a un especialista en Derecho Administrativo para que nos explicara qué está pasando. Lo pusimos a estudiar un poco al respecto porque es muy rápido todo esto. Y... Acaba de salir. Sí. Y bueno, pues Luis, ¿nos platicas sobre Darío, por favor? Sí. Pues bueno, para empezar, Darío es amiguísimo de nosotros. Es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Maestro en Derecho Administrativo por Universidad de Austral. Y además, ahorita ejerce como socio de Urrutia Ángeles, especialistas en Derecho Administrativo. Pues bienvenido, Darío. Vamos a platicar, como dijo Lalo, sobre todos estos mitos. Hay muchos chismes, mitos, sobre todo por tema de campañas electorales, quiero pensar, de esta reforma. Y pues bueno, el objetivo de esta plática es que pues queden aclaradas todas estas dudas lo más posible, porque como dijo Lalo, pues esto va comenzando. Saber dónde estamos parados, ¿no? Saber dónde estamos parados, si la gente tiene que tener temor o no, en qué consiste, me van a robar mi información, todo este tema. Pues, entonces, sin más preámbulo, especialista. Mira, Luis, Lalo, yo lo que le digo a todo mundo cuando me invitan a platicar es que van a acabar con más dudas que respuestas. O sea, así funciona el derecho. Yo no sé si vamos a arreglarles algo, pero pues digo, vamos a hablar un poquito de esto. La verdad es que es muy nuevo. Te comprometí. Es muy nuevo, un poquito, pero vamos a intentarle dar un lado claro, ¿no? Creo que sí hay, digo, con lo que hablas, Luis, es desinformación. Y mitos, se van a robar mi información. Estamos en la época de las fake news. Claro, pero eso es como propio, ¿no? Entre internet, redes sociales, periódicos y campañas electorales, lo que decías. Es como, habría que hacer un primer acercamiento a hablar de qué es, de lo que trata exactamente esto. Entonces, ¿en qué consiste esta reforma? Difícil pregunta, es muy amplia, pero... Bueno, yo me iría más para atrás. ¿En qué consisten los datos biométricos? Ok, platícanos. No sé, ¿se han puesto a pensar eso? Es como... ¿Qué son? Sí, digo, mucha gente dice, datos biométricos, se ha escuchado en redes sociales, oye, mi iris, mi huella, mi voz, forma parte de mi dato biométrico, porque no todos tenemos la voz igual, güey. Entonces, igual que la huella, igual que el iris, ¿qué son los datos biométricos? Mucha gente tampoco sabe, o que, pues, el banco, el SAT... Pero, digo, por hacer un preámbulo... No, ya, vamos a echarle a todo mundo. Por hacer un preámbulo, claro. Mucha gente dice, oye, a lo mejor ni siquiera sabe que está otorgando sus datos biométricos. Claro. Entonces, es importante, como dices, saber en qué consiste, qué son los datos Yo les tengo una definición de San Google en este momento. Ok, a ver. ¿Wikipedia o no vale? Es buenísimo. Claro, entiendo, perdóname, no llegué a ese estándar en este momento. Pero... pues digo, vamos, biométricos, biológicos, métricos, medición. Entonces, pues son los datos biométricos aquellos que están diseñados para identificar a las personas mediante sus características biológicas o fisiológicas. ¿Cuánto también la nariz? Supongo que es uno. Más que la nariz es como... Bueno, podría ser uno. De rasgos puede ser. O sea, es uno de los parámetros para que junto con otros más digan ese es Darío. Se podría encontrar. Y puede ser ADN si quieres. Ok. Cualquier dato... que permita identificar a una individuo. Güey, tengo las cejas así, güey. Tengo miopía, güey. Está muy interesante el tema de protección de datos personales. Y ¿Expediente demás, ¿no? clínico? Sí, completamente. Digo, creo que sí. Ahora, ¿cómo se mide? Yo veo un aspecto como de medición relevante, como... Quizás yo estoy cerrado a que sea como una medición de un número de... Mide tanto, por ejemplo, la huella, el iris... pero tienes razón. No, son parámetros finalmente. Creo que al final es una identificación de datos únicos relevantes. Y el celular, ¿cuál es el celular que traes? Es Mac. Lo tienes activado para que con tu cara se desbloquee. Sí, pero Apple no le da la información al FBI, güey. Está bien, ahorita vamos a eso. Eso creo, güey. Pero pues en juicio se negaron. ¿Qué hace, no? Es un tema de... Tiene varias fotos tuyas, porque según yo, cuando lo vas a programar... te pide que te tomes una foto sonriendo, una de lado. El emoticon, que eres tú en emoticon, ¿cómo lo hacen? Perdón, es que como soy usuario de Samsung no lo tengo. Entonces, pero bueno, voy a asumir que... Generación X, güey. Pero claro, o sea, ¿qué toma? O sea, una serie de datos con base en
distintas fotos que permiten identificar desde cualquier ángulo, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver... Facebook hasta cierto punto tiene algo semejante. ¿Se acuerdan cuando empezaba a aparecerte el anuncio de... Te proponía taguear gente. Ese que, oye, posiblemente te tallaron en una foto que no sé quién quién es. cierto, ¿no? güey, yo no me acordaba de eso. Sí. Es un algoritmo corriendo sobre identificación Datos de datos. biométricos, claro, güey. ¿Y por qué nadie se quejó de que Facebook tenía esos datos biométricos? Creo que acabas de dar el punto principal. Es un privado. O sea, yo no te diría... no los va a entregar a FBI o no. Creo que tiene que ver, uno, privados. Okay. Entonces, primera cosa ahí es, bueno, a pesar de que yo no leo el aviso de privacidad y no leo las condiciones y servicios, ¿quién los lee, por favor? Términos y condiciones de servicios de No, cualquier aparte nos cosa. ponen larguísimos de que 30 páginas, güey. Bueno, querías tú, o sea, te dicen, los pones bien largos, bueno, los pongo cortos. Ah, están incompletos. Que la buena, largos, cortos, claro. simplificado. Ese es otro tema aparte, güey. Porque Darío es propenso a decir menos es más, güey. Claro, yo soy de la idea que entre más Pero bueno, corto, retocando el tema, ¿qué son los datos biométricos, güey? conjunto de características que permite identificar, sea por biología física, a una persona y hacerlo individualizable. Y entonces, ¿qué puede caer? Huella digital, iris, rasgos faciales. En algunos casos puede ser el expediente médico. No sé si llegue tipo ADN, saliva, estructura corporal. El punto, que creo que es la primera cuestión aquí es que se empieza a hablar de, oye, gobierno va a tener un padrón de datos con toda la información y todo el mundo empieza a pensar, bueno... Más bien va a haber un padrón en donde va a estar eso, porque el gobierno ya tenía el... Perdón que me adelante de nuevo. No, Luis. dale. Yo fui en el 2011 a darme de alta en el SAT. Era un abogado litigante, me enojaba y decía, voy a demandar o voy a promover un amparo si se me están abusando de mis derechos. Y cuando me dicen, siéntate aquí para tomarte el iris, dije, oye, te voy a pagar impuestos, o sea, no me necesitas mi iris. Claro, decidí no empezarme a pelear en ese momento con la autoridad, que ellos empezaran contra mí a mejor primero, entonces... Pues si no quieres, pero- pues no, compadre. Y además, Exacto. ¿qué decía? O sea, oye, ¿cómo? No te puedo pagar impuestos si no te doy mi iris. Ajá. ¿Cómo? Me estás mermando el derecho a pagarte impuestos, güey. O sea, Totalmente. a un mejor México, güey. La huella nada más. O sea, soy uno de los pocos ciudadanos que viene de bruto a darse de alta. Oye, pero dice AMLO que nada más es la huella, güey. Ok. Vean, vamos a ver ahorita. Ok. Digo, a Ok. ver si eso se ha descubierto ahorita, ¿verdad? ¿Qué datos? ¿Sabemos qué datos va a tener el gobierno con esto? ¿Ha circulado que son unos, que son otros, que son todos? ¿Qué datos va a tener el gobierno con este padrón? La realidad es que todavía no se sabe qué información. ¿Cuándo vamos a saber eso? Mira, esta parte de una reforma que se hizo a esta ley, abreviada Ley Federal de Telecomunicaciones, donde se crea la obligación de generar un padrón de usuarios de telefonía. Y ahí viene esa obligación de recabar estos datos. El tema es que la ley dice, hoy hay un instituto, no sé si la gente lo identifica, pues se llama el Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de esos de los que AMLO quiere eliminar. Sí, eso va a ser otra cosa, pero hoy por hoy es un Los ha criticado mucho. instituto autónomo. Hoy justo venía el tema de la unificación bueno, para los que no están viendo, hoy estamos a 29 de abril, el día Aclarar es Sí, importante. aclarar nada más porque hoy... 29 de abril de 2021. 21. El día de hoy el presidente amenazó con eliminar todo ese tipo de órganos. Pero bueno, está el IFT, que es un organismo especializado en telecomunicaciones y es el que regula qué pasa con el espectro radioeléctrico, telefonía. Ok. Por ahí pasa teledigital, o sea, todo lo Internet. que es el espacio. Según yo sí corresponde también. Y pues, es el que regula las empresas que prestan servicios de telefonía y por lo tanto quien debe de emitir una regulación sobre cómo se cumplirá esto. Porque al final del día no es directamente gobierno quien va a recabar esta información, sino las compañías que prestan servicios de telefonía y que... Como auxiliares de... Claro. Ok. Entonces, si quieren ahora hablamos un poco de eso porque va a empezar a aparecer un problema. Implementar esto tiene costos. Sí, claro. Y esto implica una estructura de costos fuertes para prestadores chicos. Actores que quizá no identificamos prestando telecomunicaciones, pues esto puede implicar una afectación fuerte. Pero ahora sí que comentamos eso. Entonces, hoy por hoy no sabemos en qué consiste esto.
porque ya está en la ley, está esa obligación, hay que crear el padrón, se debe de generar, pero está sometido a que se emitan los lineamientos conforme a los cuales se llevará a cabo eso. Y falta que el instituto en algún punto emita los lineamientos. Por ahí escuchaba, 180 días es el plazo. Creo, ahorita no, son 180 días. En general se tardan... ¿Cuánto que 6 meses? O sea, En general se tardan más de eso, ¿no? Se tardan más. Podrían tardarse más y decir, estoy en eso. Podría haber Podría alguna pasar porque inconformidad no por hay una tema sanción por ahí. comisión legislativa. No sé, es un tema interesante, pero nada más retocando, aterrizando el tema. La ley, ¿en qué consiste la reforma? En que el gobierno está obligando a los usuarios de telefonía móvil a incorporarse incorporarse a una base de datos, por así decirlo, que es un padrón que tiene un nombre técnico, a que otorgan sus datos biométricos. Okay. Yo compro un chip en una tienda de conveniencia de una compañía de telefonía y la primera llamada que voy a hacer es para decir mi nombre es tal y este es mi celular. Es que es importante. Realmente esa no sería, bueno... Eso lo intentaron hacer hace unos años. Claro. Que era el cambio de lo que siempre... ¿Cómo se llamaba? El Renault. Renault. Okay. Y que usabas el celular y tenías que hacer una llamada, explicar información. Ese antecedente se cayó por muchas cosas. Tema de seguridad, con la información, un tema de implementación, quejas. ¿Qué va a pasar acá? Es que el problema es que no sabemos cuál va a ser el dato biométrico que nos van a pedir. Okay. Y todavía estamos por ahí, o sea, va a ser voz, entonces lo haces por llamada. Ahora una pregunta. O sea, van a pedir la huella. Pues si mi huella no se la piden a Apple, Telcel no la tiene. No, digo, ya. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, estás entrando un tema bastante interesante que es cómo va a funcionar operativamente esto, güey. O sea, oye, yo voy y compro un chip al Oxxo, que es país del tercer mundo, me queda claro, güey. Que, güey, el Oxxo va a tener un tema de échale la huella allí, güey. O, me tienes que registrar la voz aquí, güey. O va a tener un tema para el iris, güey. Que seguramente no va a pasar. O van a quitar ese tema de operar el tema de los chips, güey. O va a ser de otra forma. Porque también, creo yo, operativamente es un pedo, güey. O sea... Ahora, imaginemos una cosa. Ustedes han comprado en línea, ¿no? Y vamos a un aspecto muy práctico. Ahorita entramos a pros y cons, pero han comprado en línea. Si yo vendo en línea, me encantaría que hubiera una confirmación biométrica de la compra y decir, oye, no estás pagando como hasta una firma electrónica. No estás pagando. Bueno, voy a demostrar de manera muy sencilla, mandando un oficio con un juez, que sí fue esa persona quien hizo el pedido, la orden de compra o lo que sea, ¿no? Quizás si vendo vasos, pues no me salga andar demandando porque no me lo pagaron o que fue fraudulento. Pero si vendo en mayoreo o, digamos, todo se está incorporando lo digital, es muy positivo. Y en los países, como decías, en los países, digamos, desarrollados como tal, es hasta extraño que alguien pueda comprar un chip a 100 pesos en una tienda de conveniencia y que incluso es más barato, lo decía, que se topa Uber cuando entra a México. Uber se topa que estaba más barato comprar un chip y aplicar su promoción de 200 pesos. Entonces es como, caray, ¿en dónde me viene a meter, no? ¿Y quién es esa persona? No sé. Entonces obviamente empiezan, bueno, sí, coinciden tarjetas de crédito, bloquéalas y cosas, pero ya son de segundo nivel. Nos da mucha certeza también, de alguna manera. Las preguntas son, ¿qué onda? ¿Qué información es? Es que, a ver, ¿Cómo está guardada? esto, si le quisieran dar un pies y cabeza, ¿por qué salió esto? Hay un, o sea, si le quisieran dar pies y cabeza a esto, o sea, hay un tema en México. Un gran número de celulares en el país que no se encuentran en contrato, sino en prepago, como le llamen, que es este chip que compras en Oxxo. Sí, prepago, postpago y no sé cómo. Ajá. Sobre los cuales no hay un control de quién es el dueño titular. Y esto sí, pues, la diferencia con países más... ¿Qué porcentaje crees que sean prepago en México? Creo que son 90% o más. Sí. ¿Qué porcentaje en México tiene un celular en la mano? Bueno, igual, es una cobertura amplísima. Igual, 90 más. Es un tema bien interesante. Bueno, yo escucho por ahí 120 millones de celulares al menos. No quiere decir que son 120 millones de personas. Hay dobles, sí, exactamente, porque hay empresas que tienen 500,000. ¿Cuál era la publicidad de Telcel? 100 millones de usuarios hace como 10 años. Nos quedamos... Claro. Al final del día, Telcel está en todos lados. El celular ha llegado más lejos que algunas cosas, que agua. No, a ver, que la bancarización.
Totalmente. La Por eso bancarización lo es que del decía, 20-30% en 30% más o México. menos. parte de las críticas que ha habido al banco de bienestar, que se intentó abrir con esta administración, es que quieren abrir sucursales. De que, maestro, diseña una app Ujú. con datos, etcétera, porque la gente tiene celular y no tiene acceso al banco. Ujú. Sale mucho más barato. Pero, bueno, una de las justificaciones que hay alrededor de este padrón es que con mucho celular que no está registrado, se cometen actos de extorsión, delincuencia, etcétera. Entonces, lo que se empieza a tratar de hacer es ligar estos datos, porque si una vez que entra en vigor esto y entra en los lineamientos, el chip no está ligado a un sujeto o persona, se puede cancelar esa línea. Y entonces es a donde vamos. Entraste dos ahora. temas bien interesantes. El Rinot era eso, ¿no? Te dan como 30 días para hacerlo y si no te llegan a En cancelar teoría, decían. pero pues ya no Perdón por llegamos a ese interrumpir. punto. Pero sí, Sí, vamos sí. para allá. Sí, ¿qué onda con los puntos El interesantes? tema interesante es que yo leí en Twitter, Facebook, todas las redes Fuentes o modos fidedignas de información. Fake news, que la gente se inconformaba, no tanto información, sino inconformidad, güey, quizá por desinformación. Oye, ¿y qué va a pasar, güey? Si yo, otorgo mis datos, bien, y luego, no sé, güey, un día después, 2 días después, van y me roban el celular, güey, y inmediatamente después, una hora después, si gustas, oye, marcan para pedir un rescate, güey. Ujú. Sí. Hay mucha gente, bueno, abogados en particular, que dicen, y penalistas, oye, eso viola el principio de presunción de inocencia, ¿sí? ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? Que yo soy inocente hasta que se demuestre lo O sea, contrario. vas a decir, ¿cómo era tu celular? Tú fuiste el secuestrador y el que hizo la llamada. Se acabó. Entonces, ¿cómo opera el derecho penal hoy en día? Tú no tienes que demostrar tu inocencia, sino la fiscalía tiene que demostrar que tú eres el culpable, güey. Entonces, conectando ideas, dicen, oye, pues si yo otorgué mis datos y luego me roban el celular y hacen una llamada pidiendo un rescate o X, cualquier delito, un robo, no sé, lo que sea, extorsión, pues van a pensar que yo fui, güey, porque yo no voy a tener el tiempo para incluso hacer una denuncia con el sistema. Sí, ¿sabes qué es lo ¿Qué más tenemos? grave? Que hay delitos que en automático estás en prisión mientras estás en el proceso, como el secuestro, por ejemplo. Claro. Entonces, pues quizás se esclarece que pues no era tu voz o que la fiscalía no lo terminó de probar, pero unos mesecitos Podrás de estar visita en en la el cárcel. penal te vas a llevar. Y pues, parte de las críticas que ha tenido esto es eso. ¿Qué pasa con los usos indebidos? ¿Mm? ¿Qué Ahora, pasa con la clonación? ¿Tú crees, por ejemplo, que sería efectivo decir, bueno, pongamos una página en donde si te roban el celular en tiempo Lo real posreo- reportas? ¿Qué empiezas a hacer? A reportar. Sí, Así sí, como sí. de Soy secuestrador, déjame lo Sí, reporto o sea, para que no digan que fui yo. Bueno, eh, pues ¿sabes? buscando solucionar, Es güey. como- No, o sea, Con tu huella. la subes a una página de internet. Claro. O sea, Señor, este, ponga su Digo, iris. es un- Quítale la venda para que ponga el iris. es una es- buena solución, ¿no? O sea, dar más datos para quitarte un problema de datos. Es un tema interesante, güey. Oye, bueno, la verdad yo no Es coincido. una de las apuraciones fuertes. Yo no coincido con esa idea, güey, porque a mí, a pesar de eso, o sea, tienen un punto bastante fuerte, pero lo que yo creo es que, a pesar de eso, la fiscalía va a seguir tener la obligación, la carga de probar que tú fuiste el que hizo Ujú. ese delito. Sí, Sí. llámale Vincularlo con otro secuestro, elemento. llámale extorsión. ¿Por qué? Ujú. Porque, pues, deben tener la grabación de la voz, ¿no? Ujú. Oye, evidentemente no fui yo. ¿En dónde Técnicamente estaba? no, porque ¿En qué no se antena, grababa. qué antena captó la señal de celular donde se rebotó? ¿Me explico? Digo, lo ideal y el sueño bojiro de todo penalista es que tu defendido, güey, No está haya bien. estado en otro lugar. Sí, ese es el sueño bojiro de todo penalista porque así lo rescatas y se acabó, pero pues a lo mejor fue en el mismo lugar que estaba, güey. Ujú. Sí, entonces, o muy cerca de ahí o llámale como quieras. El tema, para mí, ese punto para mí no sabemos cómo operar. Todo esto son ideas. Suposiciones. Sí, suposiciones, pero yo creo, o sea, si yo fuera el juez, yo diría, Digo, espérame, había gente que hablaba, y ahí sí, perdonen que no alcancé a llegar a la revisión de todo, pero que en los cambios que se hicieron a la ley hay por ahí una, le llamaríamos presunción de uso, que sería, es importante. Está en una ley y es, bueno, a nombre de quien esté dado de alta el celular se presumirá que el chip le pertenece y entonces
quieras o no, te genera un efecto acá para cosas Pero penales... Al final les tiene una ley. No, Y estoy de acuerdo. De relación. Yo diría que Es el estándar del diría juez no el que se va a entremos mucho en modificar. esto. Es el estándar, es eso. Al principio quizás algunos se vayan lamentablemente a prisión Claro, un rato claro, en lo que nos puede damos cuenta relacionar que no uno es y el otro. único dato que se necesita y que tengan que obligar a tener más datos de prueba. Claro. Yo no quiero ser de esos. Digo, Yo no voy a registrar mi digo, celular. Y a la gente que nos está viendo, digo, porque si tienen ese temor, en el derecho penal, pues tú te salvas, por así decirlo, pues, o más bien la fiscalía tiene que probar que tú fuiste sin generar alguna duda en el juez. Sí, claro. Entonces, si yo le siembro la duda al juez que pues no es mi voz y la fiscalía no lo puede comprobar porque pues yo sé que existen métodos de pues de forma alterar la voz, ¿no? Para Sí, resumirlo pero de no cierta es ni forma. mi voz, ni mi cuenta de banco la que pagaron algo por eso, ni... O sea, Pero vamos, bueno, el secuestrador no opera con su cuenta de banco. Estoy de acuerdo, pero no conozco ni tengo vinculación alguna. Vamos, ¿A poco no está dado es que los vamos, biométricos? vamos, y la fregada? vamos. O sea, Pagas impuestos. vamos. o sea, ¿a poco no se van a dar de alta en el padrón? No, y aparte, un rescate no lo pagas al banco, güey, no mames. O sea, bueno. pues, no, Sí, te piden sí. cash, ¿no? O sea, bueno, quiero pensar, nunca he estado en En una criptos, sí, situación. ¿no? En Ya, criptos. sí, en criptos, sí. Nunca he estado en una situación, pero. Hasta factura te Es que, dan, es que o lo- sea. a lo que iba es que eso vuela en países en donde tenemos, por ejemplo, conceptos como el motivo por el cual cometiste el delito como algo que prueba la fiscalía. Entonces, si yo demuestro que por un motivo que tenías cometiste eso, ok, hay más elementos alrededor que simplemente es tu celular. Entonces, vamos, si no tengo, hay una cuenta de banco, absurdo, ok, no tengo ninguna vinculación con esa persona, no ni siquiera, o sea, no tengo nada que ver con eso, pues ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es mi vinculación más allá de mi celular? Bueno, Sí, yo no quiero entrar al tema penal porque ahí sí De acuerdo, ya sale de por acuerdo. completo No, de mi vámonos. cancha, Y pero entonces sí el eso tema- no, o sea, Cambia. es una de las cosas que hay que tener ahí en cuenta como No, qué pues, implicaciones puede tener. pues, ojalá no nos pase. Por Y- favor, o sea, con Y previsión si les pasa, con todo oficiosa. gusto les apoyamos y les defendemos para ver qué sucede. Oye, y el segundo tema interesante, porque toda la gente piensa, o ese es el mito, güey, que esto ya está en vigor y que yo ya mañana tengo que otorgar mis datos y que pues ya me van a robar la información, ¿no? Prácticamente. Y pues al parecer eso no es cierto. Güey. No, o sea, estamos a la espera de los lineamientos y una de las cosas que habría que esperar es que realmente no sabemos qué nos van a pedir que entreguemos. O sea, ahorita hablando de que puede ser Ajá. huella, iris, Igual no nos voz, piden no nada, sé. absolutamente, ¿no? No sé, porque sí habría una obligación de tener una identificación biométrica. O sea, en Ok. términos de la ley, hay que crear el padrón, hay que identificar usuarios y parte de ese padrón debe contener una identificación biométrica. O sea, tú te imaginas Entonces- una app en donde te digan, pon tu cara. Ah, bueno, vamos, ¿puedes renovar tu firma a través de la computadora y te hacen decir Claro, ya te hacen que- una ahora que frase, ¿no? cantes, sí, sí, el sí. caballo va por la colina y... Ya, han empezado a salir así como, Sí, sí. como todo lo que termina. Y ese, han estado mucho con Se puso pero, poético. pero Sí. ese tipo de cosas. Pero va un poco lo que dice Luis. O sea, a ver. Identificamos compañías que prestan telefonía celular que es Telcel, Movistar, AT&T. AT&T. Hay una esta de Virgin de... Ahí está, 3. O sea, son los principales. Pero hay otras 7 compañías, creo, en el Tú país. vas a un Oxxo, te ofrece... Hay tarjetas de compañías que son Que no nuevas, tienen- o sea que no... Muy- Sí, sí. Gran parte del funcionamiento de esas empresas tiene que ver con una estructura de costos muy baja en cuanto a cómo se acerca. Obviamente van dirigidos muchos a un market de economía más baja, accesible. El porcentaje más amplio que tenemos en O sea, México en o una sea, en pero la es que clase por eso social. ahí hay un business, claramente, ¿no? Pero gran parte de la estructura de costos tiene que ver con cómo se pagan telecomunicaciones, con cómo entre empresas se pagan. Ahí está su modelo. Pero una de las cosas que dicen que puede tener como efecto secundario esto es todas esas compañías no van a tener una infraestructura para recabar los datos biométricos que tienen que recabar en términos de este padrón. Entonces, Entonces, los datos no, se quedan en el no, no mercado se van a completo. recabar. Qué raro. Eso no pasaría, ¿no? No, en México tampoco. Pero, Tenemos y luego vende esto, o sea, ¿se lo puedes exigir al Oxxo? Pues no sé si mediante convenio, o sea, al final del día Oxxo quizá dice, pues mira, aquí
tengo y entonces ya donde vendo tu chip, yo mismo te recabo el dato y lo... Digo, Como no, una sí, cabina de fotos, estas de bodas, ¿no? Pásale aquí a tomarse la foto. De Carmes, güey. De Carmes. Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué le falta al Oxxo, no? O sea, ya sabes, Sí, como, sí, sí. o sea, ya banco, autoservicio, ¿Qué pasa uno más, güey? No, biométricos. Deberían de poner el SAT ahí, sería mucho más ágil. Definitivo. Sí, güey, sacar citas ahí para sacar fiel, renovar fiel, Pues güey. es que no. Hasta le confío más en cómo cuidan información, pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces, lleva con el tema de las empresas así, no tenemos el dato, o sea, habría que pensar. Había gente que dicen en corto que el instituto está encargado de emitir las reglas conforme a las cuales se van a aportar estos datos. Dicen que está pensando, porque no les gustó esta disposición, o al parece ser de entrada que no era algo con lo que estuvieran de acuerdo, que entonces es probable que si implementan estas reglas pidan algo que no sea tan invasivo. Ok. ¿Qué puede ser algo no tan invasivo? No sé. Ahora va a ser después de elecciones que sepamos qué es. Sí. Ok, Totalmente. ok. Totalmente. Que no sé si tenga alguna incidencia, porque al final del día sigue la presidencia y otras cosas. De ¿no? acuerdo. Pero- de Bueno, acuerdo, ya- pero un hay- cambio hay en el Congreso podría permitir que se le hice Ya, reforma. un cambio, ahí tocaste otro tema interesante. Le tienes mucha fe al cambio, pero... Sí, sí. Esto explotó. ¿Por qué? No sabemos. ¿Quién generó esa explosión? Porque, digo, ya lo habíamos tocado aquí previamente, pero tanto el SAT como el banco tiene tus datos biométricos. No tiene quizá el banco tu iris. Generalmente te piden la huella. Bueno, a mí me pasó hace poco la aplicación y voy a decir porque pues a las demás quizás también de Banorte que me dicen por disposición oficial, si vas a entrar a la app, Ah, sí. tienes que Ubicación. aceptar, pasarme tu geolocalización. Ah, chinga. Bueno, y eso está en ley, ¿eh? O sea, Sí. en la ley de... Eso también, instituciones de que crédito, pasó media sordeada, se pero- aprobó. Y nadie dijo nada. Pues es que creo que no te das cuenta y probablemente tenga que ver algo con la penetración de servicios. O sea, no es lo mismo bancos que... ¿Cuánto dijiste tiene alcance? ¿28, 30? Sí, no Sí, 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 es ¿Sabes? 30. Frente a 90% del país tiene celular. Entonces, como, parece ser que está más aquí, ¿no? Ahora, estás si- más cerca de que Si pase, ¿no? necesitas Que la paga data, impuestos, o sea. si tú necesitas la data, pues igual pensarías en el celular, ¿no? Sí. Pues claro, o sea, Es que sí, es una No, sí, vía obvia, ¿no? digo, y sobre todo porque ya o sea, va a la alza el hecho de que ya la gente no tenga un teléfono fijo en su domicilio, güey. ¿Para qué lo tienes? Para tenerse el internet quizás, nada más, quizás ¿no? hay más, o sea, más personas con celular que personas registradas en el registro civil. No, Sí, no o sea, sé, ¿qué va a pasar si no estoy probablemente. registrado? No puedo tener un celular. Pues es muy absurdo Mira, lo que dije. no, Podemos no, omitirlo. va a no, pasar, para güey. nada, pero es que hay un dato bien interesante acá. Parte de esto, insisto, como es que gran parte de los números que están dados de alta se utilizan para secuestro, extorsión, etcétera. Oye, eso también es criminalizar a los pobres. O sea, al final del día asumir que la gente que no puede entrar en un plan de contrato, etcétera, que además es muchas veces complicado porque no tienes ingresos fijos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Poner ahí en medio en controversia a gente que normalmente no tendría acceso a esto. Y entonces sí tiene un sesgo ahí en medio. Ahora, esa es la información que necesitas, porque los otros ya sabes de quién es el celular. O sea, quizás no biométricos, pero datos Claro, de pero identificación tienes del un buen celular. dato, etcétera. Creo que se vale, todo lo queremos. Es como, ¿por qué no elevas nada más los controles para que sepa comprar un chip en el Oxxo? ¿No? ¿Cuánto no has escuchado que te hablan de los penales para el tema de las extorsiones? Y es como, No, güey... y no necesariamente te llaman de celular, a veces te llaman de teléfonos públicos, güey, o... Porque, pues, en los penales a veces hay teléfonos públicos también, ¿verdad? Que es donde llaman de que... pues, para llamar a más familiares, etcétera. De hecho, está prohibido que tengan celulares adentro, güey. O sea, es otro tema, me queda claro. Pero el deber ser es que marquen a través de un teléfono del penal, güey. Sí, claro. Me queda claro que hay 1000 formas de meter un celular. Sí, en el 2010 vino una nota creo que el penal de Durango, en donde se dieron cuenta, güey, que había suites porque encontraron los boletos para la rifa de la noche en la suite. O sea, no vieron cuando metieron el piso, ni los climas, ni las televisiones, pero sí los pinches boletos de la rifa, güey. En Sí, fin. Bueno, digo, retomando el tema, ¿por qué explotó? Pues es un tema que nadie sabe, obviamente, güey. Suponemos que es tema electoral, ¿no? Porque... Sí. No sé. O sea, digo, y ahorita no también lo puede ser. tocaron, o sea, no nos vayamos muy lejos, o sea,
el mismo iPhone te pide que registres tu cara para que pues, se desbloquee y que pare y toda la gente sí aplaudiendo, que pare, que se desbloquee. Qué fácil. Tecnología, ya No, llegó sí, ahí pídeme ese más punto, información, ¿no? güey, con madre. Ahora, ¿qué pasó con el Mercado- incidente de Boston, güey? Cuando explotan en Boston las bombas en el maratón, pide el FBI, le dice, bueno, sí, la fiscalía le dice a Apple, dame los datos de los celulares de esas personas. Y Apple dice, no. Y no se lo sueltan. Sí. Apelan Sí, la porque- decisión y antes de que resolvieran la decisión, se desiste la fiscalía porque temieron que viniera en contra y temieron causar precedente. Apple no suelta información. Bueno, no ha soltado. Sí, bueno, eso creemos. Al menos públicamente para, sí. para fines de investigaciones, no. Para fines de comercialización, sí. Pero ¿Ya viste el servicio de eso- privacidad, güey? Bueno, hay otro tema interesante. Sus o sea, términos y condiciones. no sé si les ha tocado- ¿Sabes por qué no? Porque somos Samsung. Ay, sí. Ah, hombre, bien ¡Uy, protegido. No te exploten el celular del avión. Te puedes subir a no! aviones. Eso fue como hace 6... No sé si les ha tocado hacer compras en línea a través de plataformas de mercado pago. Ok, sí. Bueno, a mí no sé cuál sea su experiencia, pero a mí como era la primera vez que lo hacía, me pidieron INE, Foto tuya. o sea, bueno, una identificación oficial al menos, puede ser pasaporte obviamente, y a través de la computadora se encendió mi cámara, mi webcam, y igual que el iPhone, ¿no? Oye, haz movimientos y... Mercado Libre tiene mis datos biométricos, güey. O sea, Sí. Órale. Tal cual, digo, en teoría lo venden como que para seguridad, pero no seamos locos también. O sea, seguramente pueden llegar a hacer comercio de eso, ¿no? O sea, son datos personales. Y que pueden decir como, qué feos ojos tiene. Déjame le No sé, pongo ads déjame, le sobre... voy a recomendar. Déjame le Este- pongo este ads. está bien feo, güey. Que creo que va más como por Facebook. Que se Por- ponga por- barba. Déjale, mando lo de minoxidil. Y... O Sí, que... Está bien incómodo y ahora traigo el pelo un poco largo y la verdad es que no siempre se me ve igual. Entonces estaba en una aplicación y tenía que tomarme fotos. Sí, sí, sí. Y cerca que no está identificado. Cabrón, chica, toma. Pero bueno, esas son otras cosas. Quizás nos estamos alejando ¿no? un poco del tema, Pero sí, datos biométricos pero al creo que es final del día. importante O sea, que porque estamos en un mundo donde... explotó, ¿cómo explotó? Güey? O sea, ahorita, digo, qué casualidad que explotó en temas, un Sí. proceso electoral, güey. Qué casualidad. No sé si fue un error político también o con qué estrategia se lanzó este tema. En este momento, el en timing este momento, es ¿por raro. qué no esperarte, no? No, Pero- aparte, ¿quieres desaparecer el IF... ¿Quieres desaparecer la Es independencia? que es el punto, ¿no? O sea, Digo, parte de las cosas que nos daría un poco de seguridad es que el IFT, desde que se creó en 2014, como tal, antes existía otro organismo, pero formaba parte de la administración pública. Hoy por hoy, perdón por el lado técnico, es un organismo con autonomía constitucional. ¿Qué significa eso? Que técnicamente no recibe órdenes de el presidente. Como la Suprema Corte. Como la Suprema Corte, que Ok. es autónoma, o sea, Ok, sí ok, tiene esa la autonomía. Fiscalía... Y la verdad es que dentro de cabe han chambeado bien. O sea, hay gente que no se acuerda, pero hace 8 años pagábamos el triple o más por el celular. Y traías como 2 gigas, 50 minutos y a partir de ahí... Si hablaba Santiago Nuevo León, que está a 30 kilómetros para la larga distancia. larga distancia. Bueno, parte de las cosas por las cuales el costo en telecomunicaciones se ha bajado muchísimo es por las regulaciones asimétricas que implementó este instituto. Y eso implicaba regular a Telmex. Entonces, o sea, tampoco fue... Hubo pleito y Telcel pelearon muchísimas de las cosas y se ganaron en sus momentos. Pero eso es parte de lo que implicó la baja de costos. Entonces, es un organismo que ha venido funcionando bien, ha venido chambeando bien. Pero, vamos a suponer que sea quien se quede la información y el día de mañana lo van a quitar y todo eso se va a Secretaría de Gobernación. Ok, sí, entiendo. gustaría, ¿no? Entonces, a ver, supongamos, me da miedo que el gobierno lo tenga. Para entender que es un organismo autónomo. Un organismo autónomo quiere decir que tiene independencia para tomar decisiones y que, aunque esta ley sea, digamos, de un presidente, que verdaderamente es de un congreso que decide que así sea la ley. Que lo maneja el presidente, pero es otro tema. Sí, es otro tema. Sí, pero vamos a Hay decir que es un el tercero Congreso. que es este organismo que dice, espérame, estos son los datos que necesito, esta es la forma en la que lo voy a hacer y, Y técnicamente así voy a tener no te padrón. puedes meter. Este es mi padrón. Así es. Ok. Si desaparece el tema es que el padrón ya existe y es un asset, ¿no? Se lleva, sí, claro. Es un asset y Sí, es... sí, sí. Ok. Pero, bueno, es que hay cosas con este gobierno ¿Tienen que aviso de privacidad que de no ellos ahí en trabajan. el padrón este de datos personales? No sé por qué biométricos? no ha salido, pero No ha debería, sal- ¿no? no ha O sea, salido. Claro, No, claro. es un tema interesante. O sea, Pues- seguramente... ¿Qué vas a hacer con mis datos? ¿A quién se los vas a pasar? ¿En qué supuestos? Ejercicio Bueno, se ha rumorado de- por ahí que
son chismes, obviamente, que eso también se trata de esta plática, que cualquier autoridad va a poder tener acceso a tus datos sin necesidad de que un juez se lo requiera. Sería raro pensar que el secreto bancario tiene que ser un juez el que pida información bancaria y que esto se lo den a cualquier autoridad, ¿no? O sea, saber cuánto dinero tiene alguien en una cuenta de banco contra saber cuál es tu huella digital, tu iris o cosas por el estilo, vamos, yo no lo veo muy alejado de que sean mismo nivel de relevancia. Dentro de la regulación trae un tema de acceso por cuestiones de interés público y entonces parece ser que deja muy abierto a que cualquier autoridad pudiera acceder a esta información. O sea, sí es Bueno, parte si, de la si regulación justifica que lo ambigua. necesita, ¿no? Claro, pero siempre yo soy muy temeroso de que no haya un control judicial. Es como... Sí, claro. Es ponerle un escaloncito mucho más fuerte. Pero pues al final del día sí están en las manos de un organismo que funciona bien. Ahora, ¿qué autoridad Confías, pudiera ¿no? querer pedir esa información? Yo me imagino la fiscalía a través de un control judicial está bien. Lo puede Pero hacer conforme otros... O sea, ¿por qué tendrían que...? o sea, ¿por qué la Secretaría del recabar esa Trabajo va a estar pidiendo la huella digital de alguien? Como que no. Es por temas de investigación. Sí, exacto. Pero es que ¿quién más investiga, no? Ajá. ¿Sabes? Sí, O sí, sea, sí. ¿Investigas es como- qué? Ajá, sí, O exacto. sea, está raro. Es como cualquiera lo puede pedir, sí, pero ¿para qué lo quiere? En fin. No sé, son estas cosas, o sea, la finalidad por la que se vino a justificar esto es un tema penal. Ok. Exacto. Pero de ahí en fuera, como... había gente que insistía, bueno, pues, insisto, ¿eh? Había gente que decía, bueno, ¿por qué no otro tipo de controles a la venta de celulares? O sea, ¿qué le cuesta a la persona que llega al Oxxo o a la tienda de autoservicio? Pues llenar un papelito y te enseñar una identificación y que se saque una copia, una foto ahí de la identificación, ¿no? Es mucho más viable, ¿no? Sí, definitivamente, pero volvemos a lo mismo, la que implementación. lo de- ¿Qué onda? Pero- ¿Y los papelitos dónde van a estar guardados? No, y ¿Quién lo va a aparte, vaciar en el sistema? Ese es otro tema. O sea, oye, ok. Dijiste bien ahorita. Porque te fuiste mucho más arriba, o sea, es como... No, pero a ver, si puedes poner, sí, seguramente puedes escanear una identificación como cuando llegabas a juzgados antes y eso te extrae la información y hasta el nombre de la persona. Eso bla, como bla. que no te da la fiabilidad de que sea la persona. No, de acuerdo. Porque, ok, se justifica, ok, derecho penal, que secuestradores, que lo que sea. Pero tú crees que un secuestrador va a sacar una línea con su identificación, güey. Pues obviamente no. O sea, ¿cuántos fraudes no hay en Telcel? O sea, no sé si les ha tocado, pero oye, que un crédito en Telcel, que tú sacaste, que en Guadalajara y lo que sea, o sea, Claro. fuera Sí, de sí, tu ciudad. robo de identidad, suplantación, sí. Existen miles. O sea, ese es un tema, y no nada más el tema de celulares. O Si, sea, lo- es un si- tema de propiedades. si se hacen tema- propiedades, brincando a los notarios públicos que tienen acceso a base de datos de credenciales de lector, por ejemplo. Si se hace ahí, que no se haga, exacto. No Hay en todo Oxxo, un mercado negro. con el niño que se ríe cuando compran condones, o sea. Mm. Sí, o sea, sí, exacto. O sea, es como, no, vamos. Sí. No, o sea, hay todo un mercado negro, güey, de pues falsificación de identificación. O sea, de identidad al menos. Claro. Pasaportes, licencias, INES o IFES, todo, ¿no? Entonces, ok, pues sí, está bien. Pues yo no tengo ningún pedo en que me escanees mi identificación, güey. O sea, al final del día no soy yo, ¿no? Entonces, nada te garantiza que el secuestrado, y más sabiendo toda esta información, si lo manejaras con sigilo, ok, pero ya se hizo un boom, o sea, ya es... Ahora, si te roban el celular, agarra otro y entra a tu aplicación del banco para que te hagan tu geolocalización. Y dices, yo estaba allá. No, y... ¿O qué haces? No, porque Ya además empiezas es a eso, probar- o sea, a preparar tu defensa. Si se llevan el celular, se llevan tu vida, ¿no? En estos momentos, o sea, Sí. O sea, ya, banco, no sé qué, y posiblemente una identidad temporal en el mundo, en lo electrónico, Darío ya va allá, o sea... Sí, claro. Claro. No sé. Siento que estamos viendo súper paranoicos. Vamos a Sí, sí, sí. Vamos a suavizarle. Sí, a- y creo que mucho de eso es porque ha habido mucha desinformación. O sea, a ver, o sea, ahorita hemos hablado de ejemplos privados, cosas en Estados Unidos, tema Apple. Sí, creo que parte del temor acá es qué tanto le podemos confiar a gobierno en México que esta información no termine en Tepito, ¿no? O sea, tipo... güey, pero no te ves muy lejos. O sea, no sé si... creo que fue a inicio del año pasado, le hackearon el sistema de economía, güey. Es que en lo que va esta y se administración lo pública, secuestraron, tal en cual. lo que va esta administración pública han hackeado Pemex, Hacienda
No, O sea, pero no, Ahora, no la, el ciber- SAT. la ciberguerra tiene décadas, nada más que no nos había tocado en México porque pues estábamos... Pues no en había nada otras ondas. relevante, Sí, ¿no? no, Todavía exacto. no nos habíamos conectado. Exacto. Ahora, conforme a lineamientos de economía, en tu aviso de privacidad debes de establecer qué medidas de protección tienes, ¿no? Claro. sí, ¿Cuáles por son eso tus debes de pagar filtros por de los seguridad? firewalls y demás Ahora, cosas. te violentaron te violentaron la Sí, seguridad. para saber de Tienes que quién es culpa. avisar. Y tiempo que te tardes en avisar es tiempo que la sanción que se te va a aplicar o los daños que estás cometiendo son mayores incluso. Esa es la preocupación importante. ¿Dónde vas a guardar todos estos datos, güey? Sí. Porque, digo, no sé si recuerdas el tema del sistema de economía, güey. Sí. Que no podías pedir nombres de empresas Ajá. porque estaba hackeado el sistema. Entonces Sí. la economía, entre comillas, se detuvo, al menos para los que iban arrancando, que traían un nuevo negocio, ¿no? Y dices, pues si hackearon el SAT, Pemex, güey, que sí, que es el oro, o era el oro de México, güey. Pues cabrón, que no te van a hackear, güey, un tema de los datos No, biométricos, y ¿no? por el tema de cumplimiento regulatorio, Pemex, la verdad es que a nivel como empresa traía cierto cuidado. O sea, el único Pero es tema que es que por más cuidado que tengas, hace 4 años Si te hackearon quieren- a Deloitte, que es de las 4 firmas más grandes de esos servicios en el mundo. Claro. Ay, ¿qué Y crees sí, que ellos ahora no sí tenían la ciberseguridad? O sea, no hay sistema infalible y es vulnerable. Pero bueno, acá está un tema interesante. Fíjense que en teoría este padrón se debería implementar este año, ¿no? Porque estamos en el plazo para la expedición de las reglas y luego hay que entrar en X. El IFT debe tener un presupuesto autorizado, no sé, ahorita voy a inventar, pero el presupuesto te lo entregan anualmente, ¿no? Ustedes saben que se manda, se pide y en diciembre se aprueba el presupuesto y el IFT para este año tiene un presupuesto autorizado de 190 millones de pesos, no sé. ¿Cuánto te cuesta implementar esto? 70, 50, 100. No van a tener la capacidad económica Y te quedaste corto, implementar, creo. sí, o sea, piensen en lo que pasó hace unos años con el INE, cuando INE creo que todavía era IFE en ese momento, es de los que recababa más datos, tiene huellas, tiene Foto. firma, foto, ubicación. Apareció toda esa información, apareció en Tepito, o sea, podías comprar la base de datos del INE. Sí, es cierto. Hablando de biométricos, a mí me tocó participar en un asunto penal que quizás recuerdas, en donde le dijeron a la persona, tienes 2 identificaciones, porque en el comparado biométrico de las fotos saben que es la misma foto. O la misma persona en la foto, no la misma foto. Sí. Está hablando del 2010. El INE, el IFE. El IFE en ese momento. Wow, sí es cierto. Pues pon tú que tecnología ha avanzado mucho, pero también significa que el riesgo ha aumentado mucho. Claro. Entonces creo que a veces el temor de esto es... Te da miedo que tengan tu huella. Mucha gente... Qué feo, ¿no? Van a saber que mi iris es así. Digo, no estoy minimizando. Entiendo que... Es que, era lo que decía, bueno, ¿por qué viene todo este tema de que ya tiene el SAT? ¿Qué tiene los bancos? Y por lo tanto, si los tiene el banco, probablemente puede acceder muchas autoridades, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bancaria de Valores. O sea, es claro que el gobierno tiene muchísima información. Nada más no tiene nuestra. junta. No, y Entonces como tendrían está que muy robarles en separada, varias bases y no en una sola está como tal cosa. gracias. Ok. Pero además de... Formar un C4, digamos. Ser así como realistas. El SAT tiene dados de alta 20 millones de personas. No sé. Neta. No sabía, no sé. No sé, A pero ver, es vamos muy a ver si bajo encontramos algo el rápido. porcentaje de contribuyentes que hay en A el ver. país. Nah, pues dado de es- alta. ¿Cuántos? Es pequeñísimo, Nomás güey. considera que también ahí hay mucha persona moral, empresas. Entonces, el ¿Cuántos número que contribuyentes, salga personas físicas hay en México? va a ser un número bajo. Entonces, pues, ¿quién hace ruido? Pues nadie. O sea, pero acá volvemos. Celulares. Impacto. Y si empiezas a... O sea, creo que si hay un temor ahí, bueno... ¿Por qué le voy a confiar esta información? Porque todavía celulares y estas cosas te dicen, bueno, tú puedes decidir si usas o no un celular. Y tú puedes decidir si usas o no Facebook, Instagram. Pues es cierto, puedes decidir. Puedes decir que no. En este mundo es quedarte en una isla como... ¿Podría como considerarse una ya un hoja. servicio básico, güey? Yo sí estoy empezando a insistir un poquito así como, oye... Como el internet. Oye, no, espérame, es que no sé. A ver qué número dice. Dice, mientras que en junio del 2019 había 74 millones, pero es que no dice que son personas físicas. Es que debe ¿no? ser, o sea, eso implica... Pues ponle tú que un 80% sea Y, persona moral. y no tienen datos de quiénes están inactivas. No, o aquí sea, hay un chorro está, de aquí cosas. está. No es cierto. Habría que Lo siento pedir mucho. esa información a transparencia, güey. No, te van a mentar la madre. güey. ¿Por qué quieres información? No sé.
Yo acabo de pedir los correos electrónicos de todas las personas que tienen... Está padre, esos datos personales. De todas las personas que tienen una empresa tipo SaaS. Y me dice economía, no te lo puedo dar porque es un dato personal. No creo que me pueda dar. Está en la constitución de la empresa. Ahí aparece y está en registro público. Y me dicen, no, bueno, ve al registro público y pídelos. Ah, caray, ellos también lo tienen, ve con ellos. No, Rey, dámelo tú. Entonces, sí, o sea, así de sensible. Quizás no pensaron que alguien podía pedirles la lista de las 30,000 No, empresas. pues no lo tienen. No, sí lo tienen. ¿Tú crees que sí no lo me lo tengan? quieren? Es que yo sí siento, o sea, yo sí sentí cuando estaba pidiendo que podía ser como, si es invasivo que alguien me mande un correo de economía me dio tu correo electrónico, ¿no? O sea, chinga, espérate, ¿por qué? Sí. Pero pues es público porque está en un documento público, en el registro Sí, público claro. precisamente. Entonces, tengo un amparo en contra de eso ahorita. Y con el además, curso. o sea, el tema es... Y acá vamos a empezar. ¿Qué información no se debe de revelar? O sea, porque, a ver, hay información en manos de privados y públicos. Y todos tenemos obligaciones de guardar y revelar información en ciertas condiciones. Y ahí empieza el caos de, bueno, el biométrico. ¿Es confidencial o no es confidencial? ¿Es privado o no es privado? Mira, la ley de protección de datos personales sí es en posesión de particulares, o sea, de privados. Ujú. Tiene el concepto de datos sensibles y ahí contempla, por ejemplo, el tema de preferencia sexual, origen étnico, opinión política, religiosa, o sea... El sensible está relacionado con una posible discriminación con base en Exacto. el dato. Ahora, tú usas El lentes, te puedo decir biométrico- 4 ojos, ¿eso es discriminatorio y eso es sensible? Habría que ver casos. Está habría que interesante, ver es el abierto. contexto y otras cosas. Pero con los ejemplos que Por dan son ejemplo, altos, son de segundo nivel. Es como el expediente clínico, ¿es Sí, de sensible acuerdo. o no lo es? De acuerdo. Pues si lo vas a usar para efectos de estudio sin... Pero condición médica presente o futura, no dice pasada. Está interesante. No dice pasada. Ah. En fin. Interesante. Pero bueno, ¿el biométrico se va a esos o no se va a esos? Es que te voy a discriminar, ¿por qué? ¿Por cómo tienes el iris o porque...? Sí, o sea, Ok, ¿qué? y No entonces, está bonito. No, tu güey está bien fea, güey. el grado de protección que tiene es Huella gorda, como sí, ok. duda, ¿no? Pero bueno, sí, retocando el tema, o sea, si se han dado cuenta, hemos dicho puros contras de lo que son los, o sea, de esta reforma que está... No, la imponiendo. certeza comercial dijimos también. una buena, dijimos seguridad. Esa es la justificación. Es la justificación. Esa es la pregunta. y no creemos en eso. ¿Hay algo bueno con esto? Ahora sí, también, así, a través de la seguridad o falta de seguridad es la forma en la que históricamente los gobiernos Van a toman justificar cosas que no les cualquier corresponde, güey. autoritaria, sí. Entonces, pero ahora, de acuerdo. ¿Hay algo bueno con esto? O sea, Yo sí veo algo muy bueno, lo que les decía. O sea, si estamos creciendo en tema de comercio electrónico, a mí me interesa mucho la certeza. Si quiero escalar el sistema de firmas electrónicas, sí, con tu firma electrónica del SAT puedes firmar, pero pues si el poco porcentaje de la población está dado alta en el SAT, no lo puedo hacer efectivo. Pero quizás usando un celular que está relacionado con esa persona, que no necesito su huella. Sí, pero quizás es una confirmación muy padre, ¿no? Es que no nada más es ese celular, sino uso su huella para decir que sí. Como... Perdón por la marca, he dicho muchas, pero pues PayPal no, PayPal tiene una que pones la huella y listo. Es lo mismo. O sea, qué padre que, pues sí, no puedes decir que no es tuya porque es tu huella. Y listo. digo, el iPhone también, güey. O sea, Sí, el pago, sí. con Sí, tu sí. huella también. Exacto. Pero exacto. viene el tema interesante, porque esto no es un tema nuevo. O sea, esto ya había existido en el gobierno, o Sí. al menos como proyecto, por así decirlo, del gobierno federal. No en el gobierno de Andrés Manuel, en el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Si se han dado cuenta, el PAN, que es, entre comillas, oposición, le está tirando con todo, ¿sí? Y es de los grandes orquestadores de este tema de que está mal, etcétera. Salió un video de Ricardo Naya que se está haciendo algo viral, que a mí me preocupa porque creo que hay mucha desinformación, que es un tema que más adelante tocamos. Pero, pues, como todo político, ¿no? Tiene memoria corta. Esto ya se había tratado de implementar en el gobierno de Felipe Calderón. Renault se llamaba. Se implementó, ahorita lo comentamos muy así por encimita, pero básicamente era lo mismo. A mí me Sí. tocó esa llamada. Yo intenté hacer una llamada y me redirigieron al centro de captación de datos. Y fue como... ok. Y era lentísimo, además. Sí, sí, sí. Sí. ¿Puede dar su número? Ajá. Así que, del que te estoy hablando. Sí, sí. Sí, sí. A mí no me tocó esa parte, A mí sí me tocó. pero dicen, oye, bueno, los que son pro Morena, dicen, oye, pues, ¿de qué críticas? Que me Sí. señaló a mí. Pro Morena aquí. El pelo largo y- No, no es cierto. Cruz, Pero, cruz. Bueno, pues, ¿qué críticas, güey? Si, pues, tú mismo... Cada fuiste uno de el- los mismos. Sí, Sí. viene lo mismo, o sea, y fracasó tu plan. ¿Por qué? Ese es el tema, o sea,
¿por qué lo vuelves a hacer si ya fracasó una vez? Sí. O sea, el que no conoce su historia, güey, Sí. está condenado a repetirla. Entonces, Hay veces que tienes un tema de falta de medios, falta de implementación. O sea, o sea, en el lado de lo que dice Lalo, quizá le podemos encontrar un buen uso a esto. Ahorita no se lo encuentro. Pero tampoco sabemos qué vamos a tener que dar de datos, ni cómo va a estar protegido. O sea, todos son miedos Yo de creo cosas que pueden pasar, pero no sabemos si así va a ser en o si van a efecto, esto va pasar. ser oye, pero un- nadie sabe qué pasó con los datos que el otro día se Renaud. No, de hecho no. Se los robaron. ¿Se los robaron? Sí, se los robaron. De hecho, acaba de salir la nota porque parte de... está candidateado uno de los güeyes que era el encargado del... Eso sí, googlealo. O sea, Del busca Renault. Vamos a ver, Renault. vamos a ver. A ver Y si se encuentra, sal- a ver si se salió- encuentra, dices. Salió entre ayer o antier salió la nota porque no sé si está candidato para otro puesto o encargado para algo, pero sí, encargado del Renault. Me sale la agencia de coches. Renault, Por todos lados. En agencia de coches. Pero bueno, este, al final del día... pues, se los robaron. pues- sí. O los vendió. y vuelvo al... toco la misma frase. Inocencia, güey. To- ¿Sabes con qué celular los vendió? Toco la misma frase ahorita, güey. Con O sea, este. No, perdón. el que no conoce su historia, te obliga a repetirla o puede mejorarla, güey. No sé, o sea... Claro, habría ahí de tener importante eso. Ya le encontraste. No, hombre, sigo viendo lo de la agencia de carros. güey. Nomás porque se me está acabando la pila. Sí, bueno, el Renault fracasó por eso, güey. O sea, Calderón no lo pudo controlar y dijo, me está costando políticamente porque, pongamos en contexto, estaba no nada más el tema del Renault, güey. Estaba el tema de tantos miles de muertos diarios, güey. Estaba el ejército en las Está bien calles. raro, yo me recuerdo que era el 2011 aproximadamente. Es bien raro porque es justo previo a la terminación de su sexenio, ¿sabes? Sí. O sea, también como llegando al tema electoral otra vez. O sea, ¿qué pasa ahí, güey? Es un tema que, pues... Voy a vamos. preguntar. ¿A quién le podemos preguntar si ya no existe, güey? ¿Quién tiene esa información, güey? O sea, si yo entro a la plataforma de transparencia, ¿a quién le pregunto dónde están mis datos? ¿Al gobierno federal? No sé. Pues supongo que por tema de transición, güey, ¿Ok? deben tenerlos ellos. Pues en directo a presidencia. Para que No están a decir que no saben, güey. Sepa la madre. ¡No estaba yo! Sí, yo tengo otros datos, Eso sí güey. pasa, No, claro. No sé, pero habría que checar qué fue con esa información. O sea, porque además ha habido para celulares, para carros. El de carros también ya no existe. El repube. El Repube, o al menos está abandonado como sistema. Sí, o sea, sí, sigue sí. existiendo, pero... o sea, el gobierno ha hecho varios intentos por tratar de captar información para sistematizarlo y la verdad es que han sido... Es más, y es que esto probablemente habla más del tipo de país en el que nos encontramos y lo mal que hacemos ciertas cosas, ¿no? Porque si el SAT tiene una información, o sea, todas las autoridades tienen un chorro de información y de repente tienes IFE, INE, licencia, fiel en el SAT, Firel para los que somos abogados, y dices, ¿por qué no me pueden dar una sola clave? Sí, claro. Se intentó, ahí está Sí. el CURP. Sí, claro. ¿Funcionó? No funcionó. ¿Y para qué sirve Ahora- el CURP, oye? Para nada. Yo te voy a decir algo bien Este- positivo, una implicación positiva de que el gobierno tenga los datos. Hubo ahora con el tema de la pandemia bastantes escritos o artículos relacionados con cómo lo hicieron en Oriente y en Occidente para precisamente controlar el contagio de COVID. Y decían que era bastante importante replantearnos de este lado del mundo cuánto queríamos dar a nuestros datos al gobierno. ¿Por qué? Porque si tú en China entrabas a un vagón del metro y captaba la cámara que tenías temperatura, en automático a todos les llegaba una notificación de vete a tu casa. Sí, no, y en los aeropuertos y todo, güey. Pero si te pasaba en San Francisco, no. Porque pues no, el gobierno no puede tener los datos, es una violación a la privacidad y luego quién los va a tener y se los pueden robar. Entonces es como, ok, no tiene que ser así necesariamente, entiendo. O sea, no estoy diciendo que así me gusta ni siquiera que sea. Pero quizás un punto medio sea relevante porque... Sí, es que está interesante porque ya cuando te vas a gobiernos asiáticos y lo que se puede hacer con tecnología en Europa, Que es Hong o Kong. sea, es también fue un tema simplemente serio. sumamente invasivo, ¿no? Y Sí. que creo que aquí sí hay como... Pero ¿cómo le fue a Corea? ¿Cómo le fue a China con el tema del coronavirus? Claro. Claro, si vives en Hong Kong y quieres protestar, güey, por lo que está pasando, pues tienes que taparte Pero, la cara, ¿no? Ojo, es un tema interesante, güey, porque
justamente es lo que le están criticando. Y digo, no nada más de Caronaya, o sea, muchos políticos y gente en general dice, oye, a ver, esto nada más pasa en los países que son una dictadura, güey. Digo, quieren volver a meter el miedo de aquel miedo Claro, que sembraron antes de las elecciones. Pues sí, que nomás que AMLO ya, los arrasó. ya llegó a presidencia. O sea, ya, tipo, Sí, ya, haz lo que quieras, ¿no? Pero, pues sí, pero el tema es quitarle el control al Congreso, güey. Porque está haciendo lo que quiere, ¿no? Bueno, hay quien opina eso. Entonces, porque no nada más tiene mayoría en el Congreso de la Unión, tiene... Para una reforma constitucional se necesita del Congreso de la Unión y 17, 18 estados, ¿no? Sí, Recuerdo. sí la podrían hacer. El tema es, pues quieren quitar lo más que se puedan al menos y generar un contrapeso. Entonces dicen, oye, esto nada más pasa en China, en temas, países de África, güey, tema Venezuela. Donde la gente no está en padrones, precisamente. Perdón, yo no estoy seguro, pero seguramente Estados Unidos tiene esta información, ¿no? O sea, Te podría decir que en o- California hace un par de años se discutió sobre la cantidad de información que el gobierno debía de tener y ellos decidieron que fuera muy limitada porque no querían llegar a un tema de vigilancia, de surveillance. Ya. Decían, nuestra privacidad Es tiene que- un valor es que muy está, relevante. Está muy ligado con y nos vamos a poner en filosofía, ¿no? Pero o sea, tiene que ver con El bien común. ¿No? el valor que le damos a la privacidad y a la intimidad. O sea, Sí, de acuerdo. eh, Pero ese es individual. Si tú te vas a un lugar inspirado por principios de Confucio, por ejemplo, te van a decir el bien común. Totalmente, y por eso, Ok. o sea, como se entiende por allá, Ajá. ¿Qué? son otros enfoques. ¿Cómo esto puede violar mi intimidad? O sea, ¿qué información ¿qué información van a tener, güey? Mi huella es mi intimidad, güey. ¿Qué? Mi iris es mi intimidad. Qué interesante, porque de nuevo vamos, o sea, en la medida en la que no sabemos cuál es la información que nos van a pedir, pues no sabes qué tan invasivo es esto. Pero lo cierto es que, a ver, si al final del día a través de uno de estos datos lo que pueden hacer es individualizar a un sujeto, pues lo que hace es que potencialmente se vuelve una forma de acceder a tus cuentas de banco. Oye, o pero forma de está acceder peor a la tus- geolocalización que mi iris. Eso es es más invasivo a mi privacidad, ¿no? Porque sabes dónde estoy. ¿Cómo es mi iris? Pues Claro, ¿no? Y lo que decían, ahorita hago una operación, tengo que darle, o sea, el banco sabe dónde estoy haciendo esa operación. Pues, ¿quién y nos si no, garantiza no que puedes llegue mover alguien a tu robarme, dinero, ¿no? güey. O sea... Sí. Pero, tío, privacidad O intimidad. o intimidad, creo que sí tiene que ver mucho con cómo conceptualices este tema. La palabra tal cual. Sí, y yo sí creo... Yo sí creo que en principio nos toca ser dueños de nuestros datos, independientemente de qué sean. ¿Y qué son esos datos? Sí, o sea, es mi cuerpo, es mi cara. Pero ahí y- entra otro tema. ¿Qué vale más? Tus datos, o sea, digamos, tu seguridad y tu intimidad o el bienestar de la sociedad. O la seguridad de la sociedad, que es la justificante Mira, de este tema. odio usar frases clichés, pero creo que hay una, se le atribuye a un presidente, no me acuerdo si a Lincoln, ¿no? Algo así, que si por razones de seguridad cedes en la libertad, mereces perder la libertad y la seguridad. O sea, es como, es más o menos esa idea, porque lo que pasa es eso, o sea, una vez que empezamos a hablar que hay que hacer algo porque es una cuestión de seguridad, estamos empezando a perder el ámbito Porque de es la a través del individualidad. miedo que me dices que es inseguro. Lo contrario. Claro, o sea, del pánico. Y porque además siempre Bueno. es la amenaza, ¿no? O sea, que ¿por qué tenemos al ejército en las calles? Por tu seguridad. Pasó no, y no nada más pasó aquí. Pasa también en los desarrollados. Pasa en casi cualquier... Previo a país las, donde previo a se- las Torres Gemelas pasaron una ley en Estados Unidos sobre el tema de datos, la tumbaron saliendo a las calles. Después de las Torres Gemelas la gente decía, ten mis datos, Es quiero que estar tranquilo. Estamos jóvenes, aunque no parezca, pero subirse a un avión o entrar a un aeropuerto antes del 2011, después de 2011, pues, es una experiencia totalmente distinta. O sea, 2001, ¿no? Sí. digo, 2001, perdón. ¿Qué pasa? Sí, estamos más viejos. Sí, sí. Ay, pero sí nos subimos a un avión antes, ¿no? Pero hacer escala en el aeropuerto de Houston, que pasan así, que te escaneen, impensable, ¿no? Porque ¿qué tuvo que haber? Seguridad. ¿Por qué estamos haciendo? Seguridad. ¿Ha funcionado realmente para prevenir? No manches, si te van a... Bueno, no vamos a decir esas palabras porque luego si no vayan a tirarles el canal, no usar palabras prohibidas. Causte, güey, te vas a demandar daño. Sí, no. Pero sí, o sea, el tema es eso. O sea,
los gobiernos empiezan a vendernos este tema como, no, es por tu seguridad. Sí, o sea, maestro, si no encuentras formas no invasivas de controlar seguridad, es un fracaso. Ahora es muy O sea, relativo porque también los que dicen que no debemos de darlos te dicen es muy inseguro que los des porque se los pueden robar. Entonces todos están apelando a la seguridad. Yo creo que si es seguridad, van a violar tu intimidad sí o sí, güey. Sí, porque ¿quién quiere una cámara que te esté vigilando, güey? Sí, oye, pues me quiero rascar la axila, güey, o me quiero sacar un moco, güey. Sí. Cabrón, pues es mi privacidad, güey. Pero ahí hay una cámara que me está vigilando, ¿no? O sea, Sí. la seguridad para mí es igual violar intimidad, güey. Sí, o privacidad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En otros lugares del mundo, quizás mucho más reconocido, hay una técnica que consiste en ver tu iris e identificar problemáticas de salud. ¿Qué pasa si a través de eso puedes conocer mi información médica de aquí ver mi hay iris? iridología, ¿no? Iridiólogo, sí, claro, sí hay, por supuesto. Sí, nada más que Digo, hay gente respeto a los cree que no en creen en eso. eso, yo sí he ido y sí. pero vamos, digamos, sin cuestionar si es válido o no, pues si hay un grupo de personas que dice que eso está ahí está mi información médica. ¿Cuál expediente clínico? ¿No? ¿Cómo está tu colon? Nadie dice tu iris. No, sí, güey, o sea. ¿Y luego qué? O sea, los datos derivados de. Claro, y volvemos. ¿Qué tipo de dato es este? O sea, es... ¿cómo le llaman? ¿Información sensible o no lo es? Datos sensible. Bueno, si es información Que es un Estado médico, asunto sí. que no queda claro. Sí, del estado médico completamente. O sea, cualquier dato donde se puede desprender el estado médico es sensible. Creo que tiene que... O sea, al final del día se relaciona con individualización también. O Sí. sea, porque sí se debe poder usar O los algo de sujetos que expediente tienen la nariz de médico para tal cosas, tamaño ¿no? son más susceptibles de padecer eso. Entonces ese solo porcentaje ya me hace que sea médico. No, pues ya valiste madre, Son güey. derivados. Son derivados. En fin. Pero bueno, otro tema, porque a mí sí me preocupa el tema de la desinformación. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, por eso justamente estamos aquí. Pero creo que fue a principios de semana, Ricardo Naya ocasionalmente o curiosamente... Eres fan de Anaya, ¿verdad? Soy fan de Naya, Te- güey. Voy a sacar aquí ahorita ¿Cuántas veces mis- ha salido el tema? Aquí tengo una nota, güey. No, ¿Qué? estoy entendiendo por qué la playera es azul. Ándale, güey. Pero bueno, Es otro tipo de azul. Ups. Otro tipo de azul. Tiene rojo también. Rojo moreno. Sacó un video, no sé, a final de semana pasada, a principios de esta, no tengo la fecha exacta. No duró mucho el video, 4 minutos. Obviamente, campañas electorales, meter miedo a la sociedad. Y dice que, creo que saca una nota del País, haciendo reverencia a sus debates, güey, donde sacaba notas cada rato. 100 millones, donde dice que 100 millones, el gobierno federal invirtió 100 millones de pesos, o creo que son pesos, tema de espionaje, ¿sí? Y que además el gobierno federal con esta reforma de los datos biométricos va a poder acceder a todo lo que haces pues, en tu celular, ¿no? Sí, que si estás estoqueando ahí a alguien, güey, qué conversaciones haces, de cuenta que alguien te está vigilando 24/7. ¿Esto es cierto? Espionaje, cierto. Yo no sé en el dato actual, pero sí, o sea, ha habido varios casos. Si se acuerdan, el más sonado era el del software Pegasus. El espejo. Pues sí, es cierto que el gobierno, para cuestiones de seguridad, ha comprado y ha invertido en softwares para esto. Se supone que se usan para investigación, temas de seguridad, etcétera. WIF. Pero ahí está esa información. No, WIF no. En teoría estas son cosas Controladas penales por en un juez. fiscalía y dicen que controladas por un juez. pero Para lo cierto hacerlas es que se ha válidas usado en un juicio, indebidamente. Sí, o sea, tiene que estar controlado. pero ¿qué pasa? O qué parece ser que ha pasado. Que se usa, se recaba información y ya sí hay, entonces bueno, así vamos a pedirlo bien, ¿no? El gobierno tiene eso, sí, o sea, ha salido y si han salido como esos grandes golpes de cuando ese software, el Pegasus, eso tiene 2 años creo, ¿no? Que salió ¿El Pegasus? ¿De qué se- Cuando salió el periodicazo. Ok, ¿del sexenio de quién? ¿De Peña? De Peña. Sí, y era un dineral además. Pero eso, o sea, eso probablemente sea cierto. Eso de identificación de qué se puede hacer con el celular y qué estás haciendo y te van a empezar a ver la cara en el gobierno, no. Eso es Al- totalmente falso, yo también coincido en eso. Y yo ahí sí creo que depende directamente de, Ahora, de los también, celulares. sí. Por cierto. También, y digo, no digo que el espionaje esté bien,
pero tampoco es como que estén espiando a cualquier persona. O sea, creo... No sé. No. Ahí sí. No, y el punto es no, Es no lo que perder... la lógica me hace creer, el güey. O sea, punto yo es no no- invertí 100 millones a espiar a alguien que no está haciendo... O sea, que esté... Pero el punto es no normal, perder la o sea, libertad de poder reprochar al Estado algo sin que te puedan espiar y, digamos, presionar para que dejes de exigir eso que crees que corresponde, ¿no? Y creo que va por ahí, o sea, sí, si yo no tengo nada que hacer ahí, pues qué pobrecito el que esté viendo lo que hago en mi celular porque ve pura basura, ¿sabes? Pero quizás si yo me pongo a demandar que algo se está haciendo mal en el gobierno y estoy haciendo ruido, pues quizás van a decir, oye, pues checa a este cuate, ¿no? Y pues sí me siento muy vulnerable, la verdad. O sea, si eso llega a ser cierto, claro que me siento muy vulnerable. Claro. Hay una Claro, frase pero, de policías, ¿no? De sigue a la persona 10 millas y seguramente le encuentras algo. O sea, No sé, Es- si le buscas hallas, o sea, Sí. nadie. porque eso es por eso se llama privacidad. Y es importante, creo que lo que decía sí, o sea, bueno, si estas prácticas pasan, pues al menos están en un marco donde es ilegal, ¿no? Y entonces sabemos que no está chido, que te acusaran, que revelen información, pero de alguna u otra forma estamos en un marco donde podrías demandar, no sé, donde si te intentaras algo penal, tendrías ciertas garantías, etcétera. Entonces, vamos a decir, no entramos a la práctica de si el gobierno hace o no lo hace, además tampoco tendría la capacidad Sí, no. para analizar esta información. No sé, ¿sabes qué? Hay una cosa, y se me viene ahorita a la mente, hace años el SAT estaba contratando un software que le llamaba... O sea, pero era la primera gran herramienta de análisis de datos. Ya no le di seguimiento a esto. Era un proyecto plurianual, o sea, duraba 3-4 años, en unas cantidades industriales. Pero empieza a cuadrar con lo que hicieron. O sea, SAT tiene... ¿Cuánto emites en ¿Facturas? facturas? Ingresos. ¿Cuándo te pagan? Gastos. Tiene tus cuentas, balances, contabilidad y tiene una capacidad para analizar esa información. O sea, no es casualidad, no sé si les ha tocado que te atrasas en pagar la provisional el 17, no sé qué, vía 21, correo. De que, tenemos una... Sí. ¿Por qué? O- Porque el SAT Sí, tiene invitación una- a que cumplas con invitación a tus que revises, no sé qué. Tú ya estabas dado de alta, pero hace como 3 años hubo un boom millennial de gente, o sea, chavos de 21, 22 años o algo por el estilo que de repente pues no tenían ni idea de nada y les llega un correo de cumple con tus obligaciones y a su madre, güey, o sea, ¿y Y ahora eso qué? empieza a pasar esto pero lo que voy, el SAT se tardó mucho en construir esa Sí. información. O sea, esto, cuando estaban licitando ese software, estamos hablando del 2010. Factura electrónica viene 12, construido ¿no? desde el 2005. O sea, Pero se obligatorio, empezaron a sí. implementar antes. Lo que voy es que ha sido una construcción que toma mucho tiempo, muchos espacios para poder analizar. Entonces, vuelvo. Tema de si nos espían o no nos espían. Probablemente lo que no tengan sean... Biométricos. ¡Ah, nos faltaba! Es lo que faltaba, güey. O sea, por más que sí se hagan cosas de espionaje y todo, la verdad es que no deben de tener una capacidad de análisis, Hasta en se lo masa. graba un sistema. Es, o sea, Ya no ocupas que pase, o sea, se acabó. pero... Y entonces yo quitaría ese temor. Espía, no espía, no sé. Probablemente lo hagan para temas de delincuencia, etcétera. Y por ahí hay algunos usos indebidos. Se ha denunciado que activistas han sido objeto... Perdón que me ría, ¿no? Es más bien... Es parte de lo que hace el gobierno, ¿no? Pero sí, ha habido Espionaje. Pero eso de que con esta información el gobierno va a poder tener acceso al celular, pues no, o sea, la verdad es que ahí sí Digo, y es creo el que que estamos sometidos se me a hace muy celulares similar, internacionales, se me hace muy ¿no? similar al mismo chisme que hubo con el tema de las nuevas políticas de WhatsApp. Que WhatsApp, Claro, que ya te iban a estar leyendo todos los mensajes y todo. sí, o sea, güey, que Max Zuckerberg se iba a andar cagando de risa de que Sí, te abandonaron, güey, sí, o sea, hubo 1000 memes de ese tema. Se me hace algo muy similar a ese chisme de, pues, no sé por qué, digo, obviamente a nadie le gustaría que anden viendo sus mensajes, pero también hay que sentarse en la realidad, ¿no? O sea, oye, pues también, para empezar, operativamente hablando es descabellado. la o sea, capacidad para... sí. descabellado que alguien esté viendo todo lo que haces. Sé que puede haber inteligencia artificial,
Es muy digo, positivo que en un país como México la gente ya empiece a dar vueltas a la idea sobre que los datos personales son valiosos. Que tienen un valor, más bien. Que tienen un valor como tal. Están ponderados cuánto vale en dólares los datos personales en otros países. Fíjate que no sé si llegamos a eso, pero creo que no recuerdo cuándo fue la última vez que vi tal movilización en relación a una actividad de gobierno. O sea, ¿qué pasó? No, una cosa que pasó en Twitter. Esto se aprobó el viernes pasado, hace una semana. Un abogado había puesto, oigan, voy a compartir un formato de demanda para quien lo quiera promover libremente, no sé qué, compártanme su correo. Y Twitter es el tierra de nadie, la gente le empezó a decir, ¿por qué recabas mis datos? No sé qué. El abogado así fue como, no, ¿saben qué? Está bien, era para mandarles la información, no quiero recabar nada. Y el domingo subió un Google Drive, oigan, aquí está, quien lo quiera bajar, aquí está la demanda. Se presentó una demanda el lunes y el martes salió la primera orden judicial que suspendía los efectos de esta ley. Pero suspendía que le dieran los datos al gobierno que ni siquiera sabemos cuáles ni cómo se los van a dar. La verdad es que Suspende lo que todavía no está pasando. es un tema interesante porque ya es un tema más político, porque el juez, casualmente, que consiguió su suspensión, corrígeme si estoy mal, pero es el mismo que suspendió el tema de la reforma eléctrica. Sí. Juez Gómez Fierro, se está dando publicidad, no sé, pero... hay gente que habló, o sea, yo decía, yo quisiera sacar una suspensión de esas para la clausurita que tengo aquí en la esquina, ¿no? Es como un juez que así de avanzada y está sacando unos criterios interesantes. Si me preguntas en el lado técnico, yo creo que este juez con la suspensión esa, la verdad es que falló. O sea, así estrictamente técnico. Básicamente, ¿por qué? Porque la suspensión en el juicio de amparo, su finalidad, lo digo sobre todo para el público, no, pues ustedes dos son abogados. Sí, se supone. ¿Te acuerdas por ahí? Como, entonces, como uno acude al juicio de amparo para hacer valer las inconstitucionalidades de actos, etcétera, pero dentro del juicio de amparo uno le puede pedir al juez que tome ciertas medidas precautorias o cautelares que le llamamos la suspensión. ¿Me dejas aterrizar un poco esa idea? Dale. Yo voy a un amparo para decirle a un juez, esta autoridad está abusando de mis derechos, me está violentando, me está afectando mis derechos, contra una autoridad nada más. Que en este caso es datos biométricos. Ajá. Está recabando mis datos biométricos. Y puedo pedir... Estás demandando al Congreso. Sí, lo que decías, una medida cautelar es, mientras dure el juicio, que no pase esto, porque si no, la afectación va a ser irreparable, básicamente. Va, perdón, adelante. No, y entonces... esta demanda es demanda contra el Congreso por aprobar esta ley, etcétera. Digo, hay cosas técnicas por ahí, pero es contra la ley que contiene esto. Y mientras estamos en juicio, solicitan la suspensión para que no se implemente el padrón. Que no se implemente. O sea, el IFT ya no No, puede no, dictar lineamientos. que no me incorporen. No me aplique. Que no me aplique. Porque además es esto. Parte de negarte a dar datos, lo que puede terminar es que te cancelen la línea. Que no te afecten, que no te apliquen la consecuencia. Entonces, Que sí, esas son todas las preguntas que tiene la gente. ¿Qué pasa si no hago esto? Digo, nada más recordar, ahorita estamos hasta todavía que es alineamientos y demás. 29 de abril de 2021, no es obligatorio dar los datos biométricos. Todavía, Estamos ajá. en espera de las los disposiciones lineamientos generales o lineamientos que emite el IFT. que meta el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así es. Entonces, digo, en el comentario ¿Qué- que dice Luis, o sea, ¿Qué pasa si no se hace? Ya suponiendo que esto ya exista, No- que no el se- IFT mañana dicta los límites generales, que sobres, ahí van. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo parte de las consecuencias que podría tener es que te cancelen la línea, La ley de el patrimonio, ¿eso? servicio. Fíjate que no, porque es aprovechamiento de espacio público. O sea, tú te puedes quedar con el número si quieres, Sí, claro, pero te claro, pueden claro. cancelar el servicio. Ya. Porque eso sí, el aprovechamiento del espacio Pero radio- Oye, no, sí, comunicar. pero bueno, ¿cuánto tiempo? no Porque es puedes un- seguir hablando, nomás no por Claro. Ni acceder a internet. Pero sigue siendo Pero libre. puede ir hablando. Pero bueno, ok, ahorita... Es libertad, esencial, pero es libertad. Oye, pero bueno... Tú decidiste libremente que te lo quitáramos. Tema importante. Yo ahorita, o sea, si nos ponemos muy estrictos, no necesito un chip para llamar. ¿Por qué? Tengo acceso a Wi-Fi, aquí me conecto en mi casa Ujú.
y hago una llamada por WhatsApp. Pero si tu celular, O si no por- tienes un número de celular vinculado al WhatsApp, por ejemplo. Digo, hay aplicaciones que funciona? según yo podrías tener tema, En, hay aplicaciones que no en lo requieren. WhatsApp sí necesariamente Ok, tienen- pero tienes bueno, que tener. seguramente Sí, se van a inventar una otras. aplicación que yo puedo hablar por internet. Zoom. ¿no? Bueno, vamos a volver a Skype, o sea, no sé, de alguien sí, sí. decía, Digo, olvidado, estoy llegando muy vamos a lejos, regresar, pero si te quieres poner muy estricto de que no quiero otorgar mis datos porque no quiero que me cancelen mi línea de teléfono Ah, o Telegram, creo lo que que es sea. celular, güey. Sí. Pues bueno, seguramente el mexicano siempre encontramos forma de sacar la vuelta a las cosas. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? No se sabe todavía. ¿Está bien, no? Pero bueno, digo, otra alternativa, no sé si estoy dando malos consejos aquí, pero oye, pues si tengo 30 días o bueno, Pero llámenme. o sea, Sí, llámenme. Nada más denme No. 5 días de ahí de margen. No, pero bueno, esto puede ser editado. Pero. Esto puede ser editado, pero aquí entre compas, ay, güey, pues me espero 30 días. Si tengo 30 días o con lo que sea, pues voy y compro otro chip. 30 días, voy y compro otro chip. Es que parte de lo que no sabemos es en qué momento tienes que, o sea, Oye, qué vamos va a a ponernos a pasar. vender chips, güey. ¿Qué va a ¿sabes? pasar? No, a ver, Se va a pasar el mercado negro de los chips, güey. ¿qué va a pasar con...? Y si, insisto, esto no sé si está en la regulación de la ley, probablemente no, porque hasta donde identifiqué es una adición a la ley, un párrafo que establece esto. Pero, ¿qué hay por acá? Cada 30 días, bueno, pues eso sería para líneas nuevas. Pero muy probablemente esto es que para línea nueva tengas que hacer eso para que te la den. ¿En el Oxxo? ¿Qué pasa con...? Es que Es- es importante porque... Estamos eso suponiendo es lo cosas, Pero con que las que ya va- tienes, güey. ¿Qué va a pasar con las que ya tienes? Listo, o sea, se acaba el servicio si no... Y yo tenía que hacer una llamada a las 4 y no la pude hacer y perdí mi negocio. Voy a mandarle daños al Estado por quitarme mi línea antes de las 4. Punto que daños y... ¿Qué pasa si constituye una empresa en Texas y pues ya se acabó? O sea, no va a Si ser... está interesante, y decía, bueno, vamos a ir por una línea... Sí, sí. Y alguien me dijo, se me hace que Guatemala porque es más barato. Y sí, Sí, no bueno, sé, sí. pero la verdad es que un No plan, sé por infraestructura, güey. un plan estadounidense probablemente te salga muy barato aquí. Ajá. Este, Y lo puedo usar aquí quizás. Y ya no tengo que darle mis datos, al menos a los mexicanos. Pero bueno, ya... Y allá no sé cómo funcionaría eso. ¿Tienes idea? Biométricos, telefonía. No Estados tengo Unidos. idea, pero has estado muy malo con, Sí. el search en Google. Sí. Pero, no eres tan millennial, güey. pero quiero aprovechar. Creo que hay algo que no hemos hablado y es importante. Ahorita que dijiste empresa. ¿Saben que no está regulado, no está claro? ¿Qué pasa con las empresas y biométricos? Porque el padrón es para usuarios de telefonía. Y bueno, ¿quién es el usuario de telefonía en una empresa? O sea, pues hay empresas que tienen 500,000 o más celulares como parte de la contratación de la empresa. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden en Houston? Perdón, no sé qué piden en Houston, pero tengo la lista de los 17 países según la jornada en las que piden los datos biométricos del gobierno. Eso es lo que te Quiero digo, ver- güey. México, quiero ver Afganistán, quiénes- Arabia Es Saudita, lo que te Bahrein, digo, güey. Bangladesh, Benín, China, El- Emiratos Árabes, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistán, Perú, Uganda y no Singapur, sé qué, güey. Tailandia. Y salió en la jornada, ¿eh? O sea, no es así como que tú digas quién criticara al presidente. Pero bueno, es lo que se apoyaban de la raza que dije ahorita. O sea, Perdón. ¿dónde recaban los datos biométricos? En países con un líder dictador, güey. Sí, es que en países, para decirlo bonito, en vías de desarrollo. No, pero mira, si quieres ver un dato más, Pues más China común es una dictadura, autoritarismo, quizá estamos dentro de los 30 países con más problemas de corrupción. Es probablemente el común denominador de esos. Pero, ok. Por si no lo quieres ver una por el tema pregunta. del autoritarismo. ¿Te piden los datos porque el gobierno es corrupto o porque somos corruptos y necesitamos El tener tema- los datos? ¿Son necesarios los O sea, datos? el tema es que ¿qué haces con un país que tiene un fuerte problema de corrupción como el nuestro que va a tener nuestros datos? ¿No? Creo que es parte de lo que hablábamos de los miedos. O sea, ¿por qué le das esos datos a Apple? Porque confías en la Ahora, empresa. ¿y no se reduce la corrupción con el hecho o es más fácil determinar No. actos de corrupción Sí, por WhatsApp, así de vinculados con nuevo, el celular, no. por llamada telefónica, está Pero vinculado es el con punto la que persona? no va incluido esa información. O sea, tampoco es que por el biométrico ya tienes acceso al WhatsApp y va a Tienes estar razón. en mano de gobierno. Tienes razón. Si no es como que pon tu huella para la mordida. Y es que está interesante porque ayer justo hablábamos de un caso donde dicen, porque a ver, hay autoridades que recaban mucha información. Es muy común en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación o
la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de nuevo, es muy común que lleguen a una empresa o si llegan con servidores públicos, ¡pum! Un backup de toda la computadora, genera una copia y se llevan toda la información. Oye, que no pueden entrar información privada y todo, está bien, pero de entrada se llevan todo y ya en la comodidad de las oficinas de la comisión empiezan a separar de qué información sí se pueden quedar. Entonces ayer comentaba alguien un caso de que antes esa información se viene con todo de conversaciones de WhatsApp, ¿sí? Y se topa en la conversación entre dos funcionarios donde el jefe le dice, oye, no, pues es que hay que pedir un moche. Presionan al inferior jerárquico y el punto es que consiguen que uno de los dueños del celular acepte que tuvo esa conversación donde le piden que dé un moche. Y saquen... Bueno, no pudieron obtener la información del dueño del otro celular. ¿Qué voy? Seguimos con que hay otro tipo de controles. O sea, entonces, por eso tampoco creo que hay que ser tan paranoico. Uno, por lo que ya hemos dicho, o sea, hay mucha información que no sabemos. Y dos, porque parece ser que el otro sistema de cosas que están alrededor, como para no ser tan... para los riesgos que hay por ahí, podría funcionar. Si quisiéramos tratar de no ser, insisto, como paranoicos. No sé. Ahora, no podemos fijar postura porque no sabemos ni los lineamientos. Claro. Es la realidad. Es más bien una invitación a pegarnos, a ver qué pasa y a ver cuáles son los lineamientos, cuáles son los datos y si nos van a decir cuáles son las medidas de seguridad. Hay quien dice también por ahí que es un movimiento político para ver cómo reaccionaba la gente. Ahora, ¿qué pasa si el funcionario que va a tener acceso a los datos le pide esos biométricos? Ya sabemos quiénes son los que pueden tener acceso. Pues claro. Debe haber un control mínimo de eso, ¿no? Claro. O sea, es como si se va la información, hay 50 personas que han entrado a los datos. Sí. Es parte de lo que decían, ¿no? O sea, los controles en gobierno. Es que sí, esto, o sea, que al final del día, que por qué genera tanto revuelo, pues es porque no confiamos en las autoridades que van a tener esta... Totalmente. Sí, no, yo te lo decías bien, oye, ¿por qué le doy mis datos a Apple o por qué le doy mis datos a X empresa? Pues, cabrón. Porque me quieren. Aparte de eso, güey. Además, confías en la marca, ¿no? Claro. Es que un escándalo acaba con ellos. Y un Totalmente, escándalo y es del un gobierno, negocio, ¿no? pues es X. ¿no? Exactamente, O sea, porque, bueno, el gobierno, entre comillas, no es un negocio, ¿no? O no, sea, ya pasó un Pegasus. O sea, un escándalo, pues va a haber otro después también. Y se va a quedar el gobierno, o sea, no es... Sí, o sea, aún en términos ideales de derrocamiento y todo, pero sigue estando el Estado del gobierno. ¿No? Hay un tema que... Y necesitamos regulación, necesitamos control de la información, necesitamos seguridad también, definitivamente. Claro. Ahora es el cómo nada más, ¿no? Es eso, o sea, parece ser que en el contexto de todas las cosas malas que hemos encontrado y no haberle encontrado una cosa buena, pues Yo ¿para ya qué quieres dije esto, como no? 3, güey. Pero no has dicho ninguna buena. Que a ti no te parezcan buenas. De Estado. Es que o sea, No, claro. creo que es que es fifi. Sí. te manejaste en términos únicamente de mercado. Pues bueno, y güey. nosotros nos oponemos al mercado. A través del mercado se pagan impuestos. Pero bueno, Eh, en fin, Algunos. ya- Algunos. para ir cerrando este tema, ¿qué puede hacer la gente que ante todo está negada a dar sus datos? ¿Tienen algún medio de defensa? ¿Están obligados a pesar de todo a dar los datos? Si no promuevo... ¿Viola mis derechos? ¿No Te viola diría, mis derechos? no promuevo mi amparo ahorita. ¿Pierdo el derecho a hacerlo? Perdón, COVID. No, Porque creo que eso es relevante, ¿no? O sea, es como... Sí, digo... Eso me puede causar agitación, pero si dices, oye, no hay ni lineamientos y no va a pasar nada porque cuando salgan como quiera puedes oponerte. Ok. Va. A ver. Promover la demanda ahora, 29 de abril, etcétera, me parece acelerado, prematuro. Inclusive, a ver, por este tema, todos los juicios que se promuevan se van a ir a dos juzgados que están en Ciudad de México, que son juzgados especializados en Telecomunicaciones. Juzgado especializado administrativo y telecomunicaciones. Entonces, todo lo que pasa de esto se va a ir para allá. ¿Y eso está así desde hace cuánto tiempo son especializados? 2014. Ya, o sea, no es que el actual gobierno No, es que se creó haya hecho... allí para acumular toda la información. Ok. Existen como parte de la reforma en telecomunicaciones. Sí. Se creó el IFT, se cambió... Claro, a Peña se le reclamaba eso, de hecho, que se iba, Claro, que iba a no, tener... este tipo de Que tribunales nos iba a para- poder bajar... sí, claro. Ok. Por ahí está. Entonces, están esos dos jueces, juez primero, juez segundo,
cosa curiosa, el juez segundo, lo que decía Luis, admitió, concedió suspensión, ya es el héroe nacional contra este tema. Yo insisto, creo que es criticable que en este momento haya otorgado una suspensión porque básicamente no hay nada que suspender. Tiene otro tema que pues, es una suspensión que beneficia al usuario que la solicita. Sí. Bueno, temas técnicos. Segunda cosa, el juez primero está desechando todas las demandas precisamente porque considera que todavía no es punto para promover el amparo. Ese juez creo que se está excediendo, ese juez debió haber admitido, pero bueno, eso son... Pero no suspender. Y no suspender. Ahora, pregunta técnica. Pues si se resuelven esos juicios de amparo en 3 meses y todavía no hay lineamientos, ¿cuál es la violación? ¿Se van a sobreseer? Se van a terminar anticipando. Nada más para aterrizar un poco el tema. Entonces, por eso... Todavía hay 2 juzgados. Uno dice, sí admito la demanda, es decir, sí te admito el reclamo, por así decirlo de cierta forma, y le ordeno, para estudiarlo. Y le ordeno al gobierno que no te recabe tus datos. El tema aquí importante es, pues, cuáles datos y cuál obligación si ni siquiera existe todavía. Claro. ¿Sí? Y antes de que esa es la realidad. Entonces, ¿se está excediendo el juez? Pues creemos que sí, porque ni siquiera existe una obligación de dar mis datos todavía, porque todavía no existen los lineamientos de los que hablábamos hace un rato. Por el otro lado, el otro juez dice, es el polo opuesto, ¿no? Yo ni siquiera te admito la demanda porque ahorita todavía ni se te está afectando tus derechos, precisamente por el mismo argumento. No existen los lineamientos y mientras tanto no existen los lineamientos, no tienes la obligación de otorgar tus datos. Entonces, ¿de qué te quejas? Exacto, ¿de qué te quejas si ni siquiera te está afectando, no? Es como el niño que va con la mamá a decirle, oye, X cosa, pues ¿qué reclamas si estás haciendo esto o X? Aquí es, pues ni siquiera existe la obligación de qué te estás quejando, ¿no? Básicamente ese es el tema. Para mí, en mi opinión, igual coincido con Tocayo, pues se me hace muy apresurado. Hay muchos abogados que sí descargan mi amparo y que te va a ayudar y demás. Bueno, para empezar, ni siquiera te dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Porque es, creo yo, un ganchito para que vengas y cobrarte un dinerito, que no está mal. Cada quien sus formas. Pero yo creo, al menos de momento, que no hay que esperarse un poco más, porque ahorita lo toqué muy sutilmente. Hay quien dice por ahí que fue un movimiento político para ver cómo reacciona la raza. Una vez, ya que se calma este tema, sí, porque también existe una obligación, y es como se defiende Andrés Manuel. Dice, oye, pues, espérame, o sea, pues, ni siquiera existe la obligación ahorita, no existe. Yo nomás les voy a pedir la huella, dice. Pero todavía no existe la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, como todos los mexicanos somos de memoria corta, van a pasar 6 meses, elecciones, y ahí van seguramente los lineamientos. Puede ser que no sabemos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que dicen, tienes cierto tiempo para hacerlo. Bueno, en mi experiencia es, pues el Congreso tarda mucho más. Lo que más fresco tengo es el tema del cannabis, ¿no? Sí. Tienes un ordenamiento de la Suprema Corte hace muchos años, no me acuerdo cuántos. Declaratoria General de Constitucionalidad, ¿no? Y prórrogas, y es inconstitucional, ¿eh? O sea, es decir, la Corte que es el máximo tribunal del país, le está diciendo al Congreso, que es, digamos, quien se encarga materialmente de hacer las leyes, no prohíbas el tema del uso lúdico del cannabis, ¿no? No, y regúlalo, o sea, y regula establece cómo los pueden lineamientos consumirlo. Entonces, claro. y prórrogas, y que en enero, y que en febrero, y que en marzo, y ¿por qué está trabado? Seguramente por temas, intereses, pero bueno, es otro tema. Sí, porque no se han puesto de acuerdo en cómo regular. A lo que voy es... Ahora, extrañamente, en amparos promovidos de eso, que estaban congelados en revisiones como en apelación, se acaban de destrabar. Ya están resolviéndolos. A mí eso me hace pensar que ya viene resolución. Hay otro tema. Pero sí, bueno, en fin, entonces, pues si temas como estos importantes no ha habido, pues yo la verdad no creo en el gobierno que va a sacar en 180 días unos lineamientos. Son 6 meses, más o menos. De acuerdo. Van a esperar, está en agenda, no está en agenda, es un tema de ver, se va a cambiar el Congreso, está por cambiar el Congreso, no sé si va a tener mayoría Morena o no. Entonces, digo que ese es otro polo. Oye, lo sacamos antes de o después de, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, ahorita todos son suposiciones. El tema con el que se deben de quedar ustedes es, pues bueno, no existe una obligación. Tampoco es que sea mentira, ¿sí? O sea, porque... Se puede promover el juicio. Sí. Sí se puede promover el juicio. Parece ser que es adelantado. Sí, y a lo que iba no es que sea mentira que esto va a existir. No sabemos si va a existir o no. Claro. Porque mucha gente dice, es un tema político,
que a mí ni siquiera me han marcado, me han llamado para pedirme mis datos, porque la gente piensa que ya tiene la obligación, porque no saben de estos temas de lineamientos. Entonces, pues no es que sea mentira, no es que, bueno, no sabemos, pero de que existe, existe. No, va a existir un padrón. La pregunta es qué va a tener ese padrón y cómo lo va a recabar. Exacto. Y eso que todo lo que va a pasar, pero pueden pasar muchas cosas en el camino. O sea, ahora una de las cosas que sí puede pasar de aquí a estos meses, etcétera, es en México las leyes se pueden pelear de muchas formas. O sea, la más conocida es el amparo y es el que conoce todo el mundo y sabes que por ahí podrías ir defender tus derechos. Pero hay otras cosas que se llaman acción de inconstitucionalidad. Son los casos en los cuales yo lo reduciría como a un... entre órganos públicos, hay órganos que tienen encomendados cierto... cuidar ciertos derechos de todos los seres humanos. Entonces, hay un organismo, otro autónomo, que es el INAI, que es el instituto encargado de proteger datos personales, que puede promover esta acción de inconstitucionalidad contra normas que considere que son inconstitucionales. Entonces, lo que pasó el día de ayer, si no me equivoco, es que el INAI ya acordó que van a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la existencia del padrón. Oye, el órgano especializado en datos personales diciendo que hay freno de una mano. probable inconstitucionalidad. Es un órgano técnico. Es un argumento de peso como para decir. Sí. Pero bueno, al final del día esto sí cae en cuando dicen, oye, ¿por qué los abogados dicen depende? Bueno, es que al final del día es son que ahí temas no es Lalo diciendo, oye, es que mis derechos, ahí claro, es un órgano es el técnico. Instituto especializado claro, en claro. Pero bueno, al final del día todo esto va a caer a la Corte y la Corte le corresponderá decidir si en efecto esto es inconstitucional o no. Pero bueno, ¿qué podría pasar? Que llegue a la Corte. Regularmente son cosas que tardan un año, pero la Corte sí ha puesto atención a asuntos relevantes, con lo que quizá podría salir antes. Y más que tiene tema político. Un tema político, pero bueno, eso puede ser un aliciente para que salga después. Pero los mismos 180 días son suficiente congeladora para que pasen las elecciones. Totalmente. Entonces, pregúntale a Florence qué haces, qué tan rápido resuelve la Corte. Ahora, pregunta técnica. La Corte sí resuelve. Pregunta técnica. Estos entes públicos que dices que tienen al cargo el cuidado de los derechos, digamos que de la comunidad, si promueven esta que se llama acción de inconstitucionalidad, con esto quiere decir que si la Suprema Corte lo admite, ya nadie tiene obligación, al menos hasta que se resuelva, no. de otorgar sus datos personales. No, de hecho, parte de las reglas del juego ahí es que sí, se pelean estas normas, pero en caso de que entrara se emitan tanto los lineamientos como en su caso se empiece a aplicar, seguiría aplicándose en lo que la Corte va a resolver. ¿Y cómo me van a reponer la violación de mis derechos? O sea, si alguien se robó los biométricos, ya no se los podemos decir, hey, regrésalos, por favor, porque la Corte ya dijo que no se podía tener ahí. Llegando a ese punto, lo que te quede es solicitar una reparación ahí por daño, etcétera, y meterte ahí 3 años. Mínimo. No, ¿y cómo cuantificas el daño de tu iris que tiene quién sabe quién? Sí, de quién sabe dónde, quién sabe qué va a hacer con eso. Hay muchas cosas por ahí. Me parece que en el contexto, y si sí es inconstitucional, porque insisto, creo que un posible fallo de la Corte, así como adelantándome muchísimo esto, un posible fallo de la Corte puede ser inconstitucional lo que se regule, de nuevo. O sea, vamos a ver en qué dato el biométrico pedido podría ser. Pero de entrada, exigencia de biométrico no parece ser, insisto, inconstitucional. Tan es así que hay muchas autoridades que hoy por hoy recaban esta información. Pero cierra como, ¿qué pasa con eso? Sí, estas acciones no suspenden. No suspenden como lo que dijimos ahorita, que el juez... Es como el que vas con el juez y solicitas Eso no existe en una acción de inconstitucionalidad. No. Pareciera parecer una ironía, porque sí, considerando que es una forma de juicio. Porque si yo voy solo, sí, si voy en comunidad, no. Bro. Claro. Sí. Y además hay una cosa bien curiosa. Por cosas de política y todo,
las decisiones que toma el IFT, que es el órgano que tiene que emitir estos lineamientos, por regla general son Insuspendibles. insuspendibles. Entonces, va a entrar como este debate de qué pasa si se emiten los lineamientos y contra ellos no procede a suspensión en términos de la ley de amparo. Y esa la no suspensión también es relativamente reciente, el listado de Eso sí actividad es de de la concesiones y demás, de la última ley de amparo. 2013, y eso viene O incorporado. sea, ¿desde con cuándo la estamos preparando reforma. esto? No, fíjate que no, tenía que ver con otro enfoque. Concesiones, ¿no? Estos órganos tenían que ver con qué va a pasar cuando... A ver, piensa que el IFT, parte de lo que regula, insisto, es Telmex, Telcel y televisoras. Ujú. Entonces, gran parte de la movida de esto que era muy interesante es... Fueron de los primeros que empezaron a quebrar los monopolios que de hecho existían en esas ramas, ¿no? O sea, por más que en televisión estaba un poco más dividido, pero en telefonía... Ujú. Y entonces cuando se implementó esa cosa, venía muy planeado que había que hacer quiebres y aperturas. Y entonces te dice, oye, ¿sabes qué? Telcel acabo de revisar y tú tienes 80% del mercado, entonces eres una categoría, a ver, se me fue el nombre. Y por lo tanto aquí te van las reglas del juego. Te voy a desarticular un poco, pero además, mientras tanto, mientras tú tengas ese tamaño, a todos tus competidores les vas a permitir que usen tus líneas y le puedes cobrar un máximo de... Porque antes Telcel decía, oye, pues te quieres subir a mi antena, te quieres subir a mi cable, súbete, nomás que te cobro 1,000 pesos. Ujú. Pues no manches, o sea, Entonces parte de estas cosas, lo que comentaba hace rato de que había funcionado bien, es que regularon esto, entonces ahí te va la Ay, regulación. sí, es cierto. Si hablabas un teléfono a otra compañía te costaba más caro. Más caro. Wow, sí, es cierto. Pero además, o sea, pero bueno, a lo que voy es que en esa regulación, y entonces, ¿qué se previó o por qué está lo insuspendible de esas regulaciones? Pues para que Telcel no fuera a promover Sí, un claro, juicio y fuera claro. a tener parado eso, que era una finalidad. Ahora vamos a ver el efecto Ajá. perverso de estas cosas, ¿no? Ok. Como que qué pasa con una regulación así. Aterrizando un poco este tema de que los lineamientos o las disposiciones de ese IFT. instituto Ujú. no son suspendibles. Ahorita el juez Gómez Fierro otorgó la suspensión. Contra la ley, sí. Ajá, contra la ley. ¿Qué va a pasar cuando el instituto emita los lineamientos? ¿Se va a revocar la suspensión? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que al menos para la persona que promovió y obtuvo la suspensión, los lineamientos no podrían surtir efectos. O sea, en línea es como ley, Porque la ley condiciona porque el los lineamiento, lineamientos... el lineamiento condiciona. Sí, Entonces, porque los lineamientos dependen de la ley, como te suspendieron los ¿cómo efectos de tienes la ley. ley? Entonces, No. Que- para que- ti no aplica. Creo que es la forma en la que técnicamente... Interesante. Interesante ver cómo lo Sí, aplican. por eso, Pero- ahora que comentabas, bueno, vale la pena promover el amparo. Insisto, yo quizá no correría en este momento específico a esto por lo adelantado, ¿no? Y ahorita tenemos ese tema, insisto, juez que diciendo que sí, juez diciendo que no. Y no lo vas a perder el derecho. Cuando estén en lineamientos lo puedes Pero promover. punto, si sale el lineamiento, será un punto donde se puede promover. Entonces, quizá veamos cómo se aprueban eso, qué nos van a pedir, dónde estamos, y quizá en lineamientos vale la pena Sí, digo- promover el amparo. De nuevo, ¿qué vas a hacer? Pelear la ley, pelear el lineamiento, solicitar una suspensión. Pues sobre todo, yo creo que si es posible en algún momento solicitar una suspensión para que no te recaben ese dato. Ajá. Sí, claro, mientras dure el juicio, porque El pues juicio, luego ya lo van a porque tener. Si lo van a tener, ya lo van a tener. Y me Y es, parece una... sí es irreparable eso. O sea, Sí, claro, me- claro. O sea, la suspensión te la dan en ese momento sí o sí. Bueno, yo, debieran. yo creo que un juez razonable debería. O sea, Pues tenemos puros jueces razonables, Sí, güey. claro, o sea, estamos en el Olimpo de la justicia en este país. Digo, y también como recomendación, Queremos mucho a los jueces. también como recomendación, ¿En serio? si deciden promoverlo ya, que como decimos, no es un error promoverlo porque podría haber jueces que pues, al menos uno sabemos que le da trámite, El 50% de probabilidad. el 50% de probabilidad. Mi recomendación sería no lo hagan solos, o sea, porque no le van a entender. Mucha gente dice... Creo que está todo el tema técnico del trámite. O sea, una cosa es hacer la demanda y otra cosa es llevar el juicio. Ok, pero bueno, a mí lo que bueno, sí, es que a mí lo que me ha O te tocado refieres ver... ir acompañado. No, a mí lo que me ha tocado es que abogados dicen, ahí está mi amparo, pues ahí ya se pelota. Ok, pero luego, A ver. ¿cómo lo ingreso?
Y luego que sigue, Y contemplar güey. cosas como que si en los antecedentes o los hechos que relatas dices algo que no es o omites cosas que son y no estás diciendo, puede ser delito. Entonces, Sí. o sea, yo voy a afirmar algo que dices, ahí está porque sí, híjole, puede tener consecuencias graves. Exacto. Entonces, sí, mi recomendación es, pues no se crean esos abogados al menos, de que ahí está la demanda y pues ahí está. No es tan fácil como parece, o sea, está el tema del informe justificado, que los lineamientos y luego tienes que emplear la demanda, Sí, sí, temas yo- técnicos que pues muy seguramente la gran gente que nos va a ver, pero no va a entender. Pero para mí, al menos, si yo no fuera abogado, yo no lo entendería. No sé si porque esté pendejo, pero... No, pero- no, porque inclusive entre abogados hay gente que no entiende amparo, ¿no? O sea, Sí. sí, a ver, yo hago amparo y no entiendo amparo. Es un juicio, la verdad, muy complicado. Y a mí si me preguntas, en relación a la demanda, la verdad es que en formato, yo por los que he visto están súper simplificados. Yo tengo una línea, no quiero que estén en o sea, tampoco hay mucho juego. Entonces, ya está de quién es la línea, ¿no? Sí, que- Revisa los sí, amparos, que hay están nada que no reconociendo. te das cuenta que El 811, tal es de tal persona. Pon tu este- huella, ¿no? ¡Ya ¿Qué tenemos le- los que- biométricos! Además, o sea, ya me imagino estas demandas, pues, porque la información de los juicios es pública y entonces tú tienes que ponerle en la demanda una reserva expresa de publicación de contenido. Ajá. Pero si no, y eso sí, fíjate que no he visto las demandas, pero si no, pues ahí están tus datos Sí, claro. en, No, y a ver, en y internet. si la accesible, presentas, tipo, si ahorita lo presentas con tu firma electrónica y lo vinculaste con lo tu iris vinculaste con- que tiene el SAT. Claro. Wow. Es un dato, no es un dato menor, o sea, son todas estas cosas que terminan siendo un absurdo, pero ¿Y qué pensarías que están haciendo esto para vincular la información? Que conocer el padrón lo van a hacer con toda la vinculación. la verdad es que no No son creo tan que perversos. tengan ese grado de... Ok. Olvídate de perversos. No, a ver, no voy a hablar mal del gobierno ahorita porque eso nos alargaría mucho, pero... ya se me fue. Amparos. La verdad es que me he visto la demanda en Twitter. Y luego sé que hay un colectivo que están haciendo algo como le llamaron amparo datos o no sé qué. De las organizaciones que vi, o sea, eran como 3, 4 ONGs y un despacho bastante importante, el de Pedro Pérez de Hacha, sin hacerle promoción. No, pero como hay gente relevante, importante, donde una de las cosas que sí pusieron fue, aquí está el formato y aquí están las instrucciones. No hice instrucciones de juicio, porque la verdad, el formato y llenado es lo de menos. Inclusive si te dicen hasta dónde vas y lo presentas, etcétera. Lo que está bien perdido por aquí, creo, es que el trámite es una bronca. Y, Sí, claro. y muchas veces el trámite es parte del costo de No, que te prevengan, el güey. servicio legal. Claro, o sea, ¿qué pasa con que te faltó una copia? Ujú. Y eso en juicios es igual a que el juez de que no te lo admita. Y entonces, ¿qué hago con esa...? O ven a ratificar. Claro, Ya te ofrece una copia. Las instrucciones pueden decir, ven a Ciudad de México a sí, ratificar. pon tantas copias. Está Sí, bien. digo que es Pero una, ven a es una ratificar. estupidez porque si lo presentas por línea, pues ahí está mi firma electrónica. Que Uy, pues, ya, claro, a mí una pero vez me la pidieron verdad es ratificar que y me andaban con- denunciando porque dicen que no era mi firma cuando la firma enfrente del juez. A mí sí me pasó. Sí, sí. Yo tengo un problema siempre con firma a mano, porque ya qué carajos firmas a mano. Pues no. Bueno, al menos... Con puro biométrico. Claro. el iris, o sea... Ya no tragando mis datos. No, pero sí, Este- digo, hay que decirlo, el Poder Judicial Federal con ese tema del COVID abrió la puerta a que la gente pudiera presentar sus demandas a través con su fiel. Con su... Sí, hay Firel, que es una Sí, firma pero específica. sí, la Firel es... Sí, es De abogado. un pedo propia sacarla, abogado. güey. O sea, haz de cuenta que ibas a entrar al penal de Como, no sé qué. como güey. están las cosas, que no puedes hallar citas en el SAT, es más fácil sacar la Firel. Bueno, Pero, sí, o sea, pero eso- sí, eso o sea, tampoco sí es creo. un tema, o sea, pero bueno, lo que entiendo es, ahorita, hoy por hoy, no tienes que tener la Firel. Con que tengas, es lo que tengo entendido, con que tengas... Con todo de firma. Con todo de firma. Con que Ajá, tengas sí, la- yo te la lo firma del confirmo. SAT, pues. Hace 2 semanas tenemos un amparo, güey. Sí. El de los correos en la economía. Con todo de firma basta. Entonces, no toda la gente tenía acceso a la Firel porque les daba hueva, güey, porque era físico, tenías que sacar una cita, tenías que llevar unos documentos, que tomarte una foto y que... Entonces, mucha gente dice... Biométricos. Sí. Biométricos, güey, al final del día. Sí, igual... Pero es libre de no darlo si no Pero quieres es- tener- Claro, sí, creo. Pero si te Si no fijas, quieres justicia, es ¿no? Entonces- seguridad, güey.
para que no digas que tú no fuiste el que presentó un escrito o una De demanda. acuerdo, de acuerdo. Sí. Son Por eso controles. te digo, seguridad es igual a violación de intimidad, güey. O sea, por donde lo ves. Pero... Está bien interesante. Tío, ya no, o sea, güey, pues, si ya que entraste en ese tema, te dicen, no, pues es que la idea de la firma electrónica, sea fiel, fidel, etcétera, es que se pueda ligar lo que haces directamente. Yo no pago mis impuestos, o sea, yo sí pago mis impuestos. ¿Qué? Lo que voy es que yo no Edítele ahí. yo no los calculo, o sea, Sí, sí, mi contador tiene mi firma electrónica. Ah, claro. Eso no es de delito, no sé. Sí. Dar No. tu firma electrónica, por cierto. No, No, vaya a no, ser. no, no. Bórrale eso, por favor. No es delito, pero en un país desarrollado te diría, pues que no le preguntes a tu contador qué onda y que Claro, omitas... porque ya de repente... sí, estás sí. haciéndote de complicidad. Es Ah, como el y director crack. general dice, yo no sabía que hacían eso. ¿Y cuando Fíjate preguntaste eso, cómo si le deja hacían? si dejas el cálculo correcto, o sea, o omites declaraciones, quien se lo carga el país es a mí. Ujú. Pero ¿quién carajos en este país puede pagar impuestos directamente? O sea, necesitas tener una Eso es lo que, especialidad, eso es o lo que sea, iba, güey. Pues oye, ¿quieres que te pagues impuestos? Sí. ¿Cuándo me enseñaste cómo hacerlo, güey? Ujú. Como que o sea, yo estudié... Bueno, no vamos a hablar de esas cosas. Sí, pero a lo que voy es... Sí, entiendo que las campañas más importantes en este momento del SAT son precisamente eso, invitar a las personas a que aprendan a calcular Sí, con tienen herramientas cursos y demás, que pero- desarrollarán. Está padre. Pero Pero es que antes de sacar tu fiel, güey, te han de hacer pasar ese curso, güey. Creo yo. Creo yo. Pero bueno. Por lo que tengo entendido, actualmente si eres persona física, el sistema de la página del SAT es muy amigable para pagar impuestos. Sí, digo... Probablemente Creo no que puedas aprovechar... ya estamos entrando en otro tema, pero creo que podría haber una carta que diga, no, pues, yo ya sé o lo que sea y te saltas el curso, ¿no? Pero, ¿para qué? Pues porque sabes que tienes acceso a un contador, que lo que sea, ¿no? Pues a mí me daría hueva tomarlo, la neta. Ujú. Pero ya no sé ni por qué estamos hablando de esto, pero... No, bueno, por el porque, tema porque de la le fiel. esta seguridad, o sea, es como, bueno, todo eso de la firma, pues es para garantizar que quien está pagando impuestos es tú, para garantizar que el que presenta la firma es tú, ¿Quién firma un contrato, güey? quien firma un contrato, pues... Y ahora viene el pues, tema de pues, los contratos con firma electrónica, güey. Sí, sí, sí. Que pues va al alza, tema de pagarés con firma electrónica, güey. Pero bueno, eso sí, ya lo estamos viendo bien lejos, pero... Sí, pero es que al final del día se traducen datos biométricos, güey. Claro. Volvemos, o sea, están ahí, están en uso... ¿Son nuestros? O sea, ¿cómo es mi ojo? ¿Es mío? O sea, y cada que salgo no me expongo a que la gente vea cómo es mi ojo. Yo creo que tiene que ver con cómo administras esa información y qué tanto te hace identificable. O sea, es eso, es si tío, el expediente clínico, es si te permite identificar a un sujeto, Pero te creo que es permite tuyo. identificar porque Pero si tiene te el nombre, permite ¿no? quitar Porque si ven cosas, que tiene no sé qué padecimientos, es que, pues ¿quién? sí, hombre, tío, debe haber uso para investigación clínica, vacunas, pues, etcétera, pues que tomes expedientes clínicos. Ujú. Y por ahí está ese Conscientemente famoso consentimiento informado de los etcétera. hospitales. Obviamente mueven un chorro de cosas con esta información. Claro. Pero bueno, pues tiene fines. Como los privados también hacen eso. Ya. ¿Sabes qué? Santa Claus no existe. Sí, es difícil, es difícil. ¿Tú qué onda? ¿Le vas a dar tus datos al gobierno o no se lo vas a dar, güey? No sé, o sea, yo creo que... Tienes 180 días para pensar. Yo diría, voy a esperar a que avance esto en cierta forma. La verdad es que no es un tema que me apure mucho que tengan ese dato, ¿eh? A mí en lo personal, pero... Es porque yo no hago cosas malas. No, olvídate de eso. Pues es que soy abogado con firma electrónica, con Fidel. con Sí, Fidel, ya o tienen sea, tus datos por todos lados, güey. O sea, este, uno más que... Bancos. es como todo eso. Y además, lamentablemente yo uso redes sociales mucho, ¿no? Entonces, como, no te puedo identificar. O sea, Tienes datos sensibles de mi opinión política. Sí. deja tú, o sea, el otro día en mi cumpleaños y de repente me llegó una caja así de digo, moño, no sé, envía flores, una cosa así, y venía sin firma. Pero yo no sabía quién. Pues no, pues que de repente piensas que es muy fácil que con mi nombre y la oficina, pues es súper sencillo Que era una bomba, güey. encontrarme. No, espero que no. Fíjate que lo que me comí me cayó mal. No, lo que voy Sí, es un punto que en el que sueltes y dices, pues ya es público, es ¿no? un momento donde, dependiendo del tipo de perfil que tengas, pues, o sea, un dato más, un dato menos. Entiendo que hay gente que es sumamente reservada, no es como, no tiene nada en Facebook, no usa redes más que para... Sí. etcétera. Y Paniqueada. habrá gente que, sí, o sea, que tenga mucho más cuidado, quizás es lo más prudente, pero pues sí, en el contexto ¿Y cuántos de esos personal, crees que le pongan su huella al celular? todos los que tienen Apple, o sea, Ya.
La verdad, a ver, bueno, insisto, yo le podría poner la huella a esta cosa, pero yo no lo tengo activado con huella. Ok. ¿Y con cara? Tampoco. Ok, entonces le vas a dar tus datos. Ya los tiene, los tiene. Pues ya ponlo entonces, güey. Sí, no sé por qué tengo clave de número. Pues, ¿cuántos años tienes, güey? Empezando por ahí, güey. ¿Sabías que existía? De hecho, todavía es un Pero bueno, pues creo que hemos tocado, pues, casi muchos aspectos de lo que la gente tenía duda. Al menos eso creo, güey. Yo les dije que íbamos no a salir sé- con más dudas que no sé si más respuestas. confundidos o más aclarados, pero... Tenemos la certeza de que no sabemos nada. A ver, ¿qué onda? Eso no lo teníamos es al importante, principio. Es algo que Platón no tenía. No era lo que tenía. Sí, sí. Al final del día, digo, haciendo un resumen, Ley Federal de Telecomunicaciones te pide datos biométricos. No hay por qué apanicarse de momento. Para que esto sea una obligación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que emitir unos lineamientos, los cuales tiene 180 días para hacer, a partir de que entró en vigor la ley. Y estuvimos diciendo 180, pero creo que no lo checamos. Pero Ok. hay un plazo. ahí. Es- A ver, chécalo tú, porque A dices ver, que yo no le sé. Se me quedó sin pila el celular. Ponle tu huella a ver si jala. Un plazo, déjame hacer un plazo. Sí, Al un menos plazo lo que por se tiene delante. que quedar hoy en día es que todavía no es una obligación. Hacerlo, estamos haciendo 180 días porque el gobierno siempre pone 180 días. Sí, pero ahí Entonces- Lalo lo va a checar nomás para para- la conclusión. Ya no, yo soy malísimo. A aclarar, Sí, tú puedes, yo creo en ti. hay abogados, digo, oye, y jueces, bueno, sí, pues jueces son abogados, ¿verdad? Que están, solamente dos conocen o bueno, primera pregunta, ¿qué se puede hacer ya cuando existen estos lineamientos? No es, hay un medio de defensa, no es una dictadura todavía. Todavía. Hay medios de defensa que pueda hacer volar a la gente, que es a través de una demanda de amparo, que es, digamos, un juicio mediante el cual tú defiendes o alegas que una autoridad está violando tus derechos. En este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones estaría violando tu privacidad, digamos. Y un juez de control constitucional, es decir, un juez que controla que una autoridad no te violente tus derechos, conoce este juicio y va a resolver si esa autoridad efectivamente está violando tus derechos o no. De momento, solamente un juez está considerando la suspensión de estos datos biométricos, que es el juez Gómez Fierro, conocido ya previamente y muy criticado por el gobierno de Andrés Manuel, porque es el mismo juez que suspendió el tema de la reforma en materia eléctrica. Ujú. ¿Sí? Y él está diciendo, como está la ley, pues bueno, si te toca, que digamos que ese juez conozca de tu asunto, pues te va a conceder la suspensión para que no otorgues esos datos, pero hay otro juez que de momento no está admitiendo la demanda porque dice que no es el momento, que vengas o que acudas a él cuando ya existen los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que te pida estos datos biométricos, ahí sí, o eso de entender, que ahí sí va a ser el momento en que él pueda conocer ese procedimiento, porque ahorita de momento no se te está causando una afectación a sus derechos. En una opinión personal, yo coincido con él. Darío no coincide con él, pero bueno, en fin. Yo no creo que debió haber desechado. ¿No crees que debió haber desechado? Sí, Bueno. sí, creo que todavía no está para... adelante. Ok. Y pues básicamente, ¿Ya hablando? no hay todavía tema no. de espionaje. No es cierto que puedan ver todo lo que estás haciendo 24/7 en tu celular. Hay que tener calma Ok. con eso. Otras autoridades ya tienen tus datos biométricos. Si tienes una cuenta de banco, si tienes firma electrónica. Perdón por la interrupción Sí. rápida. Si el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre los 180 días naturales siguientes a la expedición del presente decreto, que te digo la fecha del decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas. de 180 carácter- días entonces. 180 días de la publicación del decreto. Y este decreto es del día. 6 meses y es del 23, creo, de abril. Pues hasta abajo. Sí, desde hace una 16 de abril. 16 de abril, pues tienen hasta... No es la fecha de publicación. Esta es la de aprobación. Ok. Nada más dato que es técnico, lo de pero bueno, menos, o sea, en fin, sí, para pero finales de año. en 6 Dejémoslo a meses. finales de año. Espera, atentos a lo que 16 de abril de OF, Ojo. 16 de abril. Ojo, no quiere decir... Ya pasaron 2 semanas de eso. La verdad, ya nos quedan No, 14 ya días me menos de los pare- 180, güey. Bueno, ya son menos, güey, ya son 166 por ahí días, güey. Van a ser las 12, güey. Ajá, ya. Pues bueno,
Ojo, no siempre, o nuestra experiencia es que en otras leyes también obligan a autoridades a que expiden lineamientos en 180 días y no lo hacen. Se tardan un poco más, no es que no lo vayan a hacer nunca, porque pues tampoco se trata de decir que esto es una mentira y que se normalicen. Depende de muchas cosas. Depende de muchos factores, políticos, etcétera. Y pues bueno, la intención de esto era que estuvieran un poco más, o que aclararan algunas dudas que tuvieran. Y pues básicamente, no sé, digo, gracias a Darío por el tema de la participación. Dinos dónde te pueden encontrar en redes y todo eso. Porque, bueno, paréntesis, Darío es influencer, es lo influencer. No, me cuál Bueno, nada más todo tu equipo de trabajo. ¿Cómo se llama el mejor gatito. abogado administrativista, güey? El socio. El socio de Darío, El güey. patrón. Se van a sorprender que el socio de Darío es un gato, güey. No, estás olvidando a mi socio. Sí, tengo un socio humano. No, Pobre Chema, güey. No, primero que nada, gracias por la invitación, la verdad, ha sido más divertido de lo que parece. El tema no sonaba padre. Espero que no nos tomen en serio cuando lo vean. Y segundo, el tema de redes sociales y todo. Bueno, primero, ¿dónde me encuentran cuando soy serio? Es Urruti Ángeles, una oficina, estamos cumpliendo 7 años de que iniciamos. Estrenando oficina, ¿no? Estamos estrenando oficina la semana pasada. Tenemos dos semanas con la nueva ¿Te piden oficina. huella para entrar? Pero la instalamos nosotros. Ah, ok. sí, Entonces tenemos una buena persona. Está en mi... ¿Cómo proteger con seguridad esa información? Está dentro de... Bueno, Urruti Ángeles, pues ya hacemos puros temas exclusivamente administrativos. Sobrevivimos en el campo, entonces voy a asumir que le entendemos a lo que hacemos. Y en redes sociales, fíjate que casi no las uso. En Twitter me encuentran en @LDarioAG. La L es de Luis, pero hay mucha gente que me dice, ¿por qué eres tan mamón que le pones licenciado? Siento que no sepan que me llamo Luis, pero L Darío AG. Y si quieren encontrar, de verdad, de quién sabe de administrativo, tengo unos gatos que usan Twitter. Y enseñan cosas de derecho administrativo simplificado. Yo diría que los gatos te tienen, no tienes unos gatos. No, los gatos tienen su Twitter y tú sabes que uno es mandado por los gatos. Objeto. Sí, Invita a la gente a que forme parte de tu comunidad, a que le interese el derecho administrativo. Darío... Se los juro que trabajo además de estar en redes. Tiene una comunidad interesante para que le interese el derecho administrativo, ¿no? Sí, nada más que todavía está muy enfocada a abogados, abogadas, pero obviamente... Puede haber por aquí abogados, No, pero como para aclaración, pues sí, a la gente que le interese, este año arrancamos con lo que llamamos la Comunidad de Derecho Administrativo en México. Se encuentra directamente en derechoadministrativo.mx. La idea ha sido que precisamente sea un espacio para hablar de temas de derecho administrativo. Si les interesa, también hemos arrancado con algo que provisionalmente le llamamos miércoles de caguama jurídica. Ok, qué serio eso. Pues la idea es eso, o sea, es como, ¿qué puede ser más serio que hablar de derecho con una caguama? Sí. Estás embroncado. Estás muy en ambiente. No, el tema es eso, o sea, esta es la 4ª semana, ha funcionado bien. ¿Es digital? Zoom, y lo que se buscaba era un lugar informal para poder hablar de los temas jurídicos, cosas de derecho administrativo. Esto ha variado mucho, hemos hablado de algunos temas muy contextuales, como qué pasó con el presidente de la Corte, qué ha pasado con otras cosas. Hablamos de este tema de la ley hace 2 semanas, era que no me acordaba. Pues una comunidad abierta, se pueden dar de alta ahí en derechoadministrativo.mx o directamente la cuenta de... Es que es así, no la administro yo. Estamos en la comunidad, no pasa nada. Pero tiene un correo, es somos@derechoadministrativo.mx, un espacio, insisto, para hablar, intercambiar puntos de vista de cuestiones de derecho administrativo con mucho... Ya se alargó mucho el comercial de la radio, ¿no, güey? Pues, ¿Cuánto me diste tuviera cobrado el espacio, Instituto Federal de Telecomunicaciones? No, ese no cobra, ese no. No, la verdad espero que esto se repita porque sinceramente no todos los días tenemos la oportunidad de sentarnos con alguien para dialogar de esta forma. Si me van a cobrar el